daros la bienvenida a todos a este nuevo webinar que está enmarcado en la Asamblea Jornada Técnica, la número 109 que organiza COASIC. En esta ocasión vamos a tocar la temática de desconexión digital, concretamente la ponencia que lleva el título Derecho a la desconexión digital, marco legal, experiencias y recomendaciones. Va a ir a cargo de AJP y quiero agradecer a AJP las facilidades que nos ha dado para compartir con nosotros sus conocimientos y poder debatir sobre esta temática que creo que es de actualidad. Para presentar a los ponentes, primero presentar a Aitor Jaén, es psicólogo y técnico en prevención de riesgos laborales, con experiencia como psicólogo sanitario, terapeuta ocupacional y más de 15 años de experiencia en servicios de prevención. Responsable en AJP de factor humano y cultura preventiva. A continuación tendremos a Sara García, abogada y técnica en prevención de riesgos laborales, con amplia experiencia como directora de recursos humanos, compliance y protección de datos y desarrollo de programas de cultura preventiva, liderazgo y compliance en prevención de riesgos laborales en AJP. Y finalmente presentaros también a Antonio Moreno, licenciado en Derecho y ejerce como inspector de trabajo desde hace más de 15 años. Sin más, Aitor, os cedo la palabra y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros por la acogida siempre tan buena. Bueno, vamos a dividir la ponencia, como ya ha comentado Jordi, en tres índoles o tres áreas específicas. Y bueno, una de las áreas quizá más enrevesadas, más complicadas, es el área de lo que es el enganche o el exceso de conexión a nivel psicológico. ¿Veis mi presentación? Perfecto. Sí. Bueno, yo me extenderé en la vertiente psicológica, es decir, en el proceso y en el procedimiento en el cual a veces nos vamos a enganchar y el entender las razones para que desde el punto de vista técnico preventivo podamos comprender ciertos procesos que nos van a ayudar cuando tengamos que hacer ese abordaje desde el punto de vista de la evaluación psicosocial y de la planificación de las medidas preventivas, que a veces es una de las cosas que más cuesta ir aterrizando, ¿no? El evaluar un riesgo al final, si utilizamos las metodologías habituales, que además están validadas, podemos llegar a detectar ciertas incidencias en las esferas psicosociales, pero esta es una índole de riesgos quizá un poco más compleja, porque no solamente vamos a tener que basarnos en cuestiones externas y objetivables a través de una escala, una encuesta, una entrevista, sino que hay una serie de cuestiones a nivel interno en la persona que la empresa tiene muy complicado el poder detectar, y sobre todo va a tener muy complejo y muy complicado el poder intervenir, ¿vale? Porque son cuestiones ya privadas y personales. Entonces, en este contexto, yo lo he llamado desconexión con este juego de palabras, ¿no? Y al final es para hacer la reflexión de que a veces el desenchufarse o el desconectarse realmente es lo que nos puede facilitar el conseguir un poco de energía, ¿no? Esa energía mental o psicológica. En este tema vamos a plantear mi enfoque de un punto de vista de una balanza, ¿no? Donde tenemos cosas que van a perjudicar y nos van a llevar a una hiperconexión y a la aparición de problemas, y elementos que nos pueden llevar a esa desconexión o a esos mecanismos más saludables, donde va a seguir ganando la persona y, lógicamente, si la persona gana a nivel de la relación laboral, también va a ganar la organización. En este caso concreto, sobre la organización daremos alguna pincelada, ¿vale? Simplemente hablando que estamos en un entorno donde la sociedad ha ido evolucionando mucho, el entorno digital ha ido generando una serie de exigencias, no siempre claras y concretas, sino a veces difusas, y que incluso que se han ido estipulando mediante esta capacidad de conexión, generando un entorno multitarea, generando entornos donde es fácil ir poco a poco liándose hasta generar una sobrecarga, o generando situaciones donde puedan aparecer otro tipo de riesgos, ¿no? Riesgos que afectan ya a una esfera más personal y más privada de la persona. Ante estas situaciones, la organización tiene un enfoque que se puede aterrizar de una forma muy clara, y es la básica definición de lo que tienen que ser esas tareas, es decir, qué objetivos, qué resultados, qué cuestiones entregables y cuál es el fruto del trabajo de la persona que se requiere, ¿no? Para poder marcar así de alguna forma ese punto final de
esa actuación o de esa situación. Esto cuando se está teletrabajando, se tiene cierta cantidad del trabajo en remoto, se hace quizá más importante, ¿no? Porque una de las cosas que estamos observando, sobre todo a partir del 14 de marzo de 2020, cuando estamos todos de repente confinados, ¿no? Y muchas empresas tienen que forzosamente teletrabajar, es que se ha producido una difuminación del tiempo por el espacio. Es decir, al estar trabajando en un entorno digital, en un entorno en muchas ocasiones donde el teletrabajo es la norma o una de las partes más importantes del tiempo, se ha difuminado esa jornada laboral donde tú antes tenías una presencia concreta, terminaba tu jornada y el que más, el que menos, pues cogía y se iba a su casa y ahí ya tenía cierto criterio espacial para poder desconectar en lo temporal. Pero ahora estamos observando que en muchas ocasiones el propio tiempo de trabajo que un trabajador se ahorra, se está invirtiendo además en ese trabajo, con lo cual estamos observando pues, una sobrecarga temporal donde se ha hecho esa atribución, ¿no? De menos tiempo para desplazamientos, más tiempo para trabajar. Entonces, existen contextos que nos van a dar esa capacidad de sobrecargarnos más. La capacidad de sobrecargar a las personas, podemos decir que no tiende a infinito, pero casi, ¿vale? Porque al final el entorno multitarea nos permite hacer muchas cosas a la vez, desarrollar muchas actividades, luego ya, lógicamente, el terminadas es otra cosa, pero eso es uno principalmente de los elementos que generan la trampa, ¿no? Psicológica. Entonces, otro de los elementos, aparte de definir bien esas tareas, esos objetivos y esos resultados, es tratar de establecer algún tipo de criterio que marque los tiempos. Es decir, oye, si normalmente en la oficina tu trabajo era de 9 a 6, con una hora entre medias para comer y alguna pausa entre medias, pues para un café, para fumar si eres fumador o para ir al aseo, ahora a lo mejor poner una jornada en esa índole es un poco más complicado porque al acoplar el teletrabajo a la vida normal, hemos visto que al final los trabajadores hacemos cosas que no son estrictamente trabajar mientras estamos conectados, por ejemplo, gestiones bancarias, hacer algún tipo de trámite con la administración, ir al gimnasio en medio de la jornada. Sí que es importante marcar algún tipo de criterio para que no solamente el trabajador, sino que también la empresa podamos tener claro el territorio en el que estamos jugando, ¿vale? Oye, pues en una jornada vas a estar un poquito más de tiempo, en vez de estar a las 6, oye, pues estiramos hasta las 7:30, mañana o al día siguiente o algún día de esta semana, pues no hay ningún problema si ese tiempo, pues a lo mejor lo usas para entrar más tarde o empezar más tarde a trabajar. En vez de empezar a las 9, pues a lo mejor empiezas a las 10:30, a las 11. Es decir, un criterio de compensación, ¿vale? Esto ya lo matizará Sara y lo matizará luego también Antonio con el criterio de la inspección de trabajo, porque al final sí que es cierto que teletrabajando el límite claro y concreto de una jornada laboral se ve bastante difuminado, ¿vale? Y lo digo además por propia experiencia, que llevamos trabajando en una JP desde que comenzamos a funcionar, hace ya 18, 19 años, y sí que es cierto que en ocasiones pues es difícil marcar el punto final de ese tiempo, ¿no? Porque al final, al no tener que irte en el transporte público, sabes que esa hora que estarías gastando en el metro, en el autobús, la puedes utilizar para trabajar, pues al final juegas con eso, ¿no? Entonces, que se marque eso desde el punto de vista de la organización, yo creo que también es un buen punto, sobre todo para dar un criterio que ayude a los trabajadores a hacer algo que es importante, que es saber cuándo parar y saber también que no ocurre nada, ¿vale? En muchas ocasiones el presencialismo viene también acentuado por el hecho de que cuando termina una jornada laboral hay cierta tendencia a que esté mal visto el coger tus cosas, el irte a tu casa, se espera como que te puedas quedar más tiempo. Entonces, ese tipo de actuaciones o ese tipo de, vamos a decir, estipulaciones implícitas, ¿no? En el estar ahí, pues también se han extendido al teletrabajo. Entonces, es importante ahí poner un límite. Una de las cosas claras es que esto es una nueva forma de presencialismo, ¿vale? Teletrabajando existe esa facilidad, ¿no? De parecer que estás trabajando, por lo menos el estar ahí dando esa apariencia, por ejemplo, mandando un correo a una determinada hora, contestando un correo a otra hora, utilizando las herramientas de control de actividad que se pueden fácilmente trampear, como hemos visto en alguna ocasión, ¿vale? Entonces, este presencialismo, en la medida de lo posible, hay que intentar aterrizarlo y llevarlo hacia una cuestión de delimitar claramente lo que es la desconexión. Es decir, pues mira, a partir de ciertas horas no se espera que estés conectado. Es decir, puedes estar conectado, pero lógicamente si se te manda un correo a las 7:30 de la tarde, nadie va a esperar que lo contestes hasta el día siguiente, ¿vale? Eso es importante, porque en ocasiones es el trabajador el que automáticamente se va metiendo en esa dinámica sin que la empresa haga una presión explícita para que sea así, y es el trabajador el que se va liando, se va liando, se va liando y llega en un momento determinado a hacer falta decirle, mira, no, tu jornada termina a las 6, 6:30, te puedes liar un poco, pero
como norma general no puede ser. Es decir, excepcionalmente sí, porque eso es algo que se puede entender, pero por sistema y por norma no. ¿Vale? Es decir, hay que marcar también el camino para que la persona pueda en un momento determinado saber que es una parte de sus obligaciones como trabajador, ¿no? El desconectar. Cuando hablamos de la índole de las personas, viene muy bien entender qué procesos hay, ¿vale? ¿Qué procesos hay jugando? Porque en muchas ocasiones son procesos inconscientes que tienen mucho que ver con los valores y con la experiencia previa de la persona, y ahí ya entramos en un terreno de arenas movedizas, ¿vale? Porque si desde la organización es relativamente fácil controlar, porque ahí está el poder de la organización del empresario, desde las personas es mucho más complejo, porque lógicamente somos muy diferentes, traemos diferentes enseñanzas, diferentes aprendizajes, diferentes experiencias, que son las que nos están de alguna forma estableciendo el contexto desde el que vamos a valorar esta relación. Y por lo tanto, no se va a poder llegar al ámbito de poder evaluar cada situación, pero sí que viene muy bien que sepamos esos procesos, por si haciendo algún día alguna evaluación, vemos que alguna persona, un colectivo, tiene cierta tendencia a este exceso de conexión, porque ahí podemos ver y preguntarnos si hay cosas extralaborales que nos estén incidiendo de forma intralaboral. Y por lo tanto es un elemento que ya sí nosotros, los técnicos de prevención, tenemos que ser capaces por lo menos de apuntar, por lo menos de establecer de alguna forma en la evaluación, ¿vale? Y marcar ese terreno, porque pensemos que todo lo que la empresa haga o deje de hacer está fiscalizado, lógicamente, por la labor que hace la administración, y que en algún momento puede ser necesario incluso tener que dar respuesta, es decir, o bien a un requerimiento, a una acta de infracción, o incluso en algunos casos a una demanda, o puede que incluso alguna situación pues, que haya producido daños a la salud, donde tengamos que responder pues, a un recargo de prestaciones, a una demanda, y nos podemos ver de repente en el juzgado pues teniendo que dar explicaciones. Entonces, ahí viene muy bien el tener trazado todo el recorrido que hemos hecho para poder decir, oye, mira, pues es que a lo mejor esta persona tiene un exceso de identificación con el trabajo, que hemos intentado corregir de esta manera, la empresa ha puesto esto, pero hay un exceso de aflicción personal hacia esta tarea, y ahí la empresa ya no se puede meter. Es importante hacer ese recorrido, ¿vale? Lógicamente es un recorrido complejo, puede requerir de herramientas que no son del uso, el alcance habituales de los técnicos de prevención, pero bueno, existe la posibilidad de llegar a entender estas cosas. Una de las cosas más perversas que tenemos en la sociedad actual es el desarrollo de la identidad social como marca personal. Es decir, las teorías de la identidad social nos hablan de que la autoestima, la identidad propia, ese autoconcepto, en muchas ocasiones deviene del trato y la relación que tenemos con grupos, con personas de referencia que nos permiten vernos en ese espejo y crear una imagen nuestra derivada de esa relación. Por lo tanto, aparece esta imagen de marca personal, ¿vale? Donde el trabajador ya no es una parte de un engranaje, sino que se convierte en su propio empresario, ¿vale? Y ahí donde uno empieza a crear su propia marca personal, aparecen esos roles, esos valores, y puede aparecer lo que yo llamo el síndrome de autoexplotación. Es decir, esa tendencia de la persona a estar siempre en ese nivel máximo de funcionamiento, en ese nivel máximo de requerimiento, hasta que pueda llegar un momento que esa autoexplotación genera un síndrome donde aparecen daños y alteraciones en la salud, es decir, en ese bienestar, en esa salud física, en esa salud mental e incluso en esa salud a nivel social. Entonces, ¿cómo contrapone la empresa esa tendencia? Pues tenemos que hacer un esfuerzo porque esa identidad social también venga aparejada a una reacción de la persona y una diversificación en su autoconcepto. Es decir, hay que fomentar que las personas desconecten de forma activa, dediquen tiempo a ellos mismos, a sus familias, y que además reaccionen cuando hay algún exceso por parte de la empresa en cuanto a esa exigencia de tiempos o de presencialismo. Es decir, la empresa tiene que saber que cuando a un trabajador se le manda desconectar y se le manda dejar ya de trabajar, es algo bueno para todos, ¿vale? No solamente para la empresa a nivel organizativo, a nivel de posibles responsabilidades, sino que además es una actuación que va en la índole de la salud, porque va a favorecer el descanso, la recarga de esa energía, y sobre todo va a favorecer una vinculación más sana con la empresa. A una empresa no le interesa que un trabajador sea un obseso del trabajo, no le interesa, ¿vale? No le interesa porque puede generar en algún momento determinado algún problema, y porque también hay que tener muy claro que si esa persona en un momento determinado eh, le falla esa capacidad de trabajar, nos va a dar un problema, nos va a dar un problema. Por ejemplo, tenemos un caso ahora muy reciente de una empresa cercana a nosotros, donde un trabajador, a raíz de un accidente que tiene en su tiempo libre,
tiene que cogerse una baja, que en principio iba para ser un plazo de un mes, mes y medio, se le complica la situación y ha tenido que ser 8 meses. Bueno, pues esos 8 meses desconectado de la empresa, a la hora de reincorporarse le ha supuesto un verdadero shock, porque no se ha visto capaz de coger el ritmo que tenía antes de accidentarse y cogerse la baja. Entonces, ha hecho un síndrome medio ansioso depresivo, ¿vale? Ansioso en primera instancia porque la persona intenta movilizar recursos, se disparan las hormonas del estrés, el nivel de funcionamiento aumenta, pero ante la incapacidad de funcionar y de conseguir los objetivos que erróneamente tiene marcados y lógicamente quiere conseguir en el mismo estado que los tenía antes de la baja y no puede, pues entonces aparece un síndrome, una reacción depresiva, que es sinónimo, uno, de la valoración negativa que tiene de sí mismo, ha caído en esa trampa de autoexplotación y luego además de ese agotamiento previo que ha sufrido con ese estado, ¿vale? Entonces aquí es muy importante saber acompañar al trabajador a decirle, no, mira, cuando a ti te llegue un correo, no te sientas obligado a contestar, desengánchate automáticamente del correo del trabajo, nada de ponerte una aplicación o programarte el Google para que te pueda saltar el correo de la empresa en el móvil, porque el móvil va contigo todo el día. Entonces, hay que también marcar un contexto físico, ¿vale? Y lógicamente también hay que enseñar al trabajador que hay cosas más importantes que el trabajo cuando ya no es tiempo de trabajo. Es decir, hay que diversificar. Oye, coge tiempo para irte al gimnasio, coge tiempo para estar con tus hijos, para estar tranquilamente con tu mujer, para irte al cine, para cualquier cosa que no sea trabajar. Porque eso refuerza el rol y nos ayuda a sacar parte de ese autoconcepto en otro soporte. Como la persona vincule su autoestima y su autoconcepto exclusivamente o en gran mayoría de ese estado al trabajo, como ese trabajo le falla, ese trabajador se va a dar un buen castañazo si eso falla. Por lo tanto, hay que ayudar a la persona a que no haga ese proceso, ¿vale? Esto se puede medir, se puede contrarrestar y se puede actuar, ¿vale? Pues es importante tener también claro por dónde pueden venir los problemas. Entonces, el problema actualmente es que esa autoestima, ese autoconcepto, se genera el vínculo en la conexión, en la hiperconexión. ¿Vale? Porque además el entorno virtual te permite conectarte siempre en tiempo real, en cualquier momento, lo cual es un problema, ¿vale? Es un problema. Y además tenemos que contraponerlo a ese vínculo en la desconexión, ¿vale? Hay que sentirse seguros en esa desconexión. Entonces la empresa tiene también que hacer una labor cultural. Es decir, cuando el jefe, un compañero, alguien te llame, en horario laboral a veces puede ocurrir que te pille haciendo algo distinto, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada, eso también hay que reforzarlo. Es decir, oye, que si tienes que hacer cosas que por lo que sea, te viene algo, la lavadora que se te ha roto y te viene el técnico a montártela. No pasa nada. Si en ese momento de tu jornada pues paras y te pones a hacer lo que tienes que hacer en casa, o se te pone el niño malo y tienes que ir a buscarle, o tienes que hacer cualquier gestión personal, presencial y no puedes estar trabajando. No pasa nada. Y eso se puede negociar y se puede trabajar en ello, ¿vale? Y es importante porque ayuda mucho a recolocar esa expectativa, ¿no? De que siempre tengo que estar en horario de jornada haciendo absolutamente todo lo que tenga que ver con el trabajo. Porque ya sabemos que tenemos la posibilidad de estar presencialmente, pero con la cabeza en otro lado. Entonces, es importante también el que si en algún momento determinado en la empresa pues se hace alguna llamada, se hace algún tipo de intento de contacto con la persona y la persona dentro de su jornada está haciendo otra cosa, es importante también el decir, pues bueno, pues nada, cuando termines, cuando puedas, tal. Eso lo que hace es quita hierro, quita problema de la situación. Le estás dando a entender al trabajador que no pasa nada por hacer eso. Eso también es una forma de demostrar salud organizacional. ¿Vale? Yo sé que el trabajador va a hacer su trabajo y lo va a entregar en tiempo y forma porque no hay prueba ni hay una evidencia de que no lo haya hecho antes. Entonces, no pasa nada si en un momento determinado le cojo en el mercado o le cojo en el gimnasio. No pasa nada. No pasa nada, ¿vale? Porque es una cosa importante el quitarle hierro a esas cuestiones. Sobre todo ahora que estamos trabajando tanto en un entorno virtual y lógicamente no vamos a estar 8 horas sentados en una silla, ¿vale? Es una cosa que yo creo que es importante. Lógicamente, al final, todas estas cuestiones de la producción generan unas expectativas que se van interiorizando y se genera una suma que no siempre es productiva, a lo cual la propia empresa tiene que ayudar a contextualizar esas expectativas, bajarlas a la realidad, aterrizarlas, decir, mira, de ti se te pide que este informe lo tengas en tal fecha para poder hacer un análisis, unos comentarios y lo podamos entregar en tiempo y forma a tal fecha. Es decir, marcar esa expectativa, ese camino, ese resultado y además trabajar con lo que llamamos los psicólogos empatía. Hablamos siempre de forma profusa de la empatía como una cualidad, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, por lo menos intentarlo.
pero también existe esa otra cualidad que se llama empatía, que es la capacidad de separarse de lo que sea, ¿no? Y lógicamente, contextualizando estas tareas, este tiempo de trabajo, el objetivo que se espera, y trabajando además desde esa distancia, ese desapego, es decir, oye, yo termino mi trabajo y tengo que intentar dejarlo de tal manera para que yo ya me pueda desenganchar mentalmente de él. Porque si yo termino mi trabajo, termino mi jornada, apago el ordenador y por lo que sea me llega un correo, eso me activa, me pone nervioso, me pongo a darle vueltas, ostras, pues esto no lo he hecho, esto no había caído, se me había poner esto. Ahí ya vuelvo a empezar a trabajar. Y estoy ya en ese síndrome de hiperconexión, en esa autoexplotación, ¿vale? Porque estoy automáticamente generando una expectativa, me falta, no he llegado, tendría que, y automáticamente es muy fácil que aparezca un malestar emocional que secuestre nuestra atención y estamos conectados en el trabajo, aunque físicamente a lo mejor estemos en el cine con la familia, o estemos en el gimnasio entrenando, o estemos jugando con los niños. Dejamos de estar, ¿vale? Entonces lo importante es estar donde tenemos que estar y lógicamente ser capaces de desconectarte del contexto laboral. Claro, hay además un elemento importante cuando se va produciendo esta problemática, esto hay que detectarlo cuando se hace la evaluación psicosocial, se produce una asertividad truncada. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de truncada? Significa que la capacidad de decir que no, la capacidad de poner límites, la capacidad de hablar con claridad a esa persona de la empresa, a ese jefe, a ese supervisor, y decirle, oye, mira, es que ahora me pillas liado, es que ahora no puedo, luego lo haré o lo haré mañana, a veces falla, tenemos miedo de decirlo, ¿vale? Por las circunstancias laborales de cada cual, pues a veces no hay un contexto claro, no hay un contexto de empatía, de sinceridad, donde se pueda aterrizar con esta claridad y con esta honestidad la situación, y a veces pues se generan esas expectativas interiorizadas, se me van a pillar, se van a dar cuenta, jolín, tengo que hacer que como que estoy trabajando, que a lo mejor estoy haciendo otra cosa en paralelo, se produce una serie de atribuciones, de juicios de valor, que generan además una mayor carga, un malestar que nos va a llevar a vincular más. Porque todos los problemas que tiene el trabajador hoy en día, cuando estamos con jornadas prolongadas, con esta conexión digital, es que tratamos de apaciguar nuestras emociones negativas que surgen en el contexto laboral trabajando. Y eso es un problema, eso es una trampa, ¿vale? Y esa trampa hay que detectarla. Lo tiene que detectar la empresa y lo tiene que detectar el propio trabajador. Al trabajador se puede dar alguna formación, alguna orientación, ¿vale? Pero lógicamente uno de los elementos yo creo que más importantes en la intervención psicosocial pues, desde el punto de vista de la empresa es tranquilizar a esa persona. Es decir, oye, no pasa nada porque te haya llamado, te haya visto no sé dónde o porque en un momento determinado, pues bueno, pues están saliendo las cosas como se esperan. Pues, lo importante es estar ahí, tener esa comunicación, ofrecer ayuda, ¿vale? Y ayudar a esa asertividad. Y por lo tanto al trabajador hay que decirle pues que cuando haya algo que le descuadre o que no le parezca adecuado, pues que lo pueda decir, que exista ese contexto para poder decirlo. Para esto hay una técnica infalible, ¿vale? Que consiste en simplemente ser capaz de decir no. Entonces yo se lo enseño a la gente cuando estábamos en presencial de una manera muy sencilla, ¿no? Le vistes la cuestión y le dices, mira, tienes que girar 90 grados tu cabeza hasta tocar la barbilla con el hombro. De esta forma te mantienes 2 segundos y vuelves a hacer el movimiento exactamente igual al lado contrario. Y ahora, cuando tu jefe, tu supervisor te diga algo fuera de horario, te diga algo que no te cuadre, automáticamente repites varias veces este movimiento. ¿Vale? Mientras le miras a los ojos, haces esto con la cabeza. Y esta tontería físicamente ayuda a la persona a darse cuenta de que decir no es difícil, sino que lo realmente difícil es asumir la emoción negativa que va a surgir cuando digamos que no. Porque hacemos expectativas, hacemos unos juicios de valor, pensamos que vamos a tener un rechazo y a lo mejor ponemos en duda también ese apego personal, esas relaciones de apego que a veces tenemos con la empresa, porque las relaciones de apego, no nos equivoquemos, son quizá las relaciones más importantes que surgen también en las relaciones laborales, por las que en muchas ocasiones se rompe ese vínculo laboral. Es por esa mala relación entre las personas, ese mal entendimiento, que tiene que ver con ese apego, que además es una cualidad de las relaciones humanas que se desarrolla en los vínculos primarios que tenemos con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros iguales en el colegio, profesores y figuras de referencia en una edad muy temprana. Entonces, es importante también entender esto, ¿vale? Porque ahí poco vamos a poder intervenir, pero podremos entender si ocurre algo. Muy importante, además, en las sociedades de hiperproducción, en esta autoexplotación, es muy fácil el plantearse el descanso y el apoyo como un elemento que ya asumo cuando no puedo más, ¿no? Estoy en un proyecto, tengo que terminar esto, tengo que terminar esto, tengo que terminar esto, y ves gente que está echando horas, haciendo jornadas interminables, que nunca tiene tiempo, y que de repente ya no es que descanse, es que directamente casca, ¿vale? Es decir, se rompe la persona, entra en una fase de agotamiento,
Yo ves si coge vacaciones o bien por determinada cuestión, pues por salud se tiene que tomar una baja porque cuando va al médico y le ven cómo tiene colesterol, los triglicéridos, el cortisol, pues está todo disparado por las nubes y esa persona pues empieza a tener hipertensión, empieza a tener extrasístoles, empieza a tener palpitaciones, empieza a tener rumiaciones, empieza a tener insomnio y llega un momento que el síndrome general de adaptación, el síndrome de hiperestrés, pues ya le ha cogido. Entonces es importante darnos cuenta que el apoyo y el descanso es parte del trabajo, ¿vale? A ningún deportista de alto nivel le dejarían estar entrenando tantas horas, ¿no? Y es un problema. Esto, yo no soy futbolero, pero un comentario, creo que era Mourinho, comentó que con Cristiano Ronaldo tenían el problema, no de que no entrenara, sino de que se pasaba de entrenar. Entonces, la gestión que muchas ocasiones tuvieron que hacer era precisamente oye, deja de entrenar, ¿no? El cómo entrenarle mentalmente para que se diera cuenta de que estar sin hacer nada es parte de lo necesario para poder rendir mejor. Entonces es importante darnos cuenta que ese trabajar es parte, ese descansar es parte del trabajo. Y muy importante, hay un contrato implícito, donde si no nos damos cuenta, el límite a ese contrato implícito, que no está escrito en ningún lado, va a ser el cielo, pero además de forma literal. Va a ser de forma literal, es decir, el exceso de trabajo, la hiperconexión, puede generar reacciones de estrés, puede generar una activación tal a nivel fisiológico que nos puede traer problemas de salud. Incluso existen ocasiones, por desgracia, y más en mi experiencia he tenido unos cuantos casos de fallecimientos por eventos sobre todo a nivel cardiovascular, ¿vale? Por exceso de activación, exceso de adrenalina, cortisol, genera un aumento del azúcar en sangre, un aumento de triglicéridos, de lípidos, un aumento de la aterogenicidad, es decir, la posibilidad de producirse placas de ateromas y de ahí a un evento cardiovascular, a un evento cerebrovascular, hay un paso, ¿vale? Hay un paso. Entonces es importante tener en cuenta esto porque el contrato implícito en una relación sana es que no existe ese contrato implícito, que hay que hablar claro. Hay unas relaciones contractuales, hay unas relaciones laborales que deben estar explicitadas, que hay un convenio, un estatuto de los trabajadores, una regulación legal, y es que eso es lo mínimo. A partir de ahí, todo lo que sea más que eso tiene que ser más, pero en el sentido de que tiene que ser mejor para el trabajador. No podemos empeorar lo mínimo, está de ahí hacia mejor. Entonces es importante hablar claro y ese contrato implícito aterrizarlo sobre la realidad para decir a la empresa, pues oye, mira, yo voy a trabajar de tal hora a tal hora con estas condiciones y a partir de esta hora no estoy. O me desconecto en medio de la jornada de 3:30 a 4:30 porque voy a por el niño al colegio, no tengo nadie que me lo coja. Además, quiero disfrutar de ese momento con mi hijo y luego yo ya retomo mi jornada y en vez de acabar a las 6, acabo a las 7. Eso es perfectamente válido, ¿vale? Pero es importante que se pueda hablar y que la empresa entienda que eso es algo que además a nivel diferencial va a tener que valorarse porque, claro, cada persona tiene una situación diferente. ¿Vale? Y eso es algo que también que, lógicamente, en un convenio no se puede abordar. Al final, cuando se habla de enfoque de resultados en la empresa, el trabajador se convierte en una herramienta, ¿vale? Cuando lo importante es enfocarlo hacia que el trabajador es un puente para conseguir objetivos. Tú una herramienta la puedes sustituir, si te rompe la cambias, pero un puente no. Un puente es muy costoso de construir, entonces intentas que no se rompa, intentas que no se caiga, intentas mantenerlo en buen estado. Entonces es importante ese enfoque. El trabajador es un puente que nos va a permitir enlazar objetivos legítimos de la empresa con objetivos legítimos de la persona y su familia. Y por lo tanto es una cuestión básica. Dicho esto, al final motivar implica dar motivos. Dar motivos es moverse hacia algo. Y ese algo tiene un elemento claro. Y cuando no tengamos claro, nos iríamos a esta otra faceta que tenemos aquí, a la izquierda, en la balanza. Fue una frase que me dio un chaval joven, un ingeniero joven, en una empresa puntera, destacando, que me dijo, yo no necesito que me motiven, Héctor. No necesito que me motiven. Yo soy un tío que tengo mis estudios, tengo muy claro lo que quiero en la vida y yo no necesito que me motiven. Pero lo que sí que necesito es que no me desmotiven. Entonces, eso es una de las cosas más básicas que yo siempre le digo a la empresa. Digo, cuando no tengas ni idea de lo que hacer, intenta no hacer cosas que se carguen la motivación de las personas. ¿Vale? Eso se consigue escuchando lo que te están pidiendo y al menos no haciendo lo que tú ves que es negativo. A partir de ahí, parece que no, pero ya no enrarecemos tanto el clima y es más fácil empezar a partir de ahí a rescatar cosas que sean buenas. Y la motivación tiene tres carriles, ¿vale? Uno es favorecer la competencia de las personas, otro es favorecer la autonomía y otro es favorecer los elementos de relación. Por lo tanto, favorezcamos tareas desmenuzadas, claras, concretas, alcanzables, que tengan muy, muy definido el objetivo final para favorecer una competencia de las personas. Demos autonomía a esas personas para conseguirlo, una vez que tengan los recursos, los medios, la formación, el conocimiento para ser autónomas. Dejemos que sean autónomas y pidamos luego el resultado para ver si hemos elegido bien. Y luego, lógicamente, hay que prestar ayuda y atención a esa persona para que haya una buena relación y se sienta apoyada en el ámbito laboral. Dicho esto,
Entender que toda actitud, que es algo automático, que es algo inconsciente, que llega de entrada, casi sin pensar, en algún momento determinado tuvo un primer momento donde tuvimos que pensar qué hacer y empezamos a hacerlo. Entonces, esa sucesión de actuaciones concretas, conscientes, se va automatizando por un fenómeno biológico que pasa a áreas motoras concretas, conscientes, a áreas premotoras donde hay una cada vez menos atención porque se va automatizando la tarea y llega al final a ser algo que ya no nos tenemos ni que pensar, directamente se actúa. Entonces, en la empresa hay ciertas actitudes que puedan resultar perjudiciales, hay que deshacerlas, como construyendo en paralelo actuaciones concretas que vayan automatizándose y cambiando esa cultura. El cambio cultural puede empezar en un buen tsunami que arrastre muchas cosas, pero tiene que continuar en un goteo de actuaciones hacia la salud. ¿Vale? Eso es importantísimo. Entonces, del acto va a venir la actitud. Además, lo psicosocial se gestiona a las personas, no solamente en la evaluación, que es un proceso, una foto puntual, sino en el día a día, es decir, en la atención y en el cuidado directo de las personas, en la prevención de esos eventos, en el tranquilizar, en el ayudar, en ese proceso de transacción, en ese proceso de valoración de si lo que me requieren y lo que yo puedo dar tiene un equilibrio y voy a poder hacerlo. Entonces, hay que ayudar en ese día a día, ¿vale? Otro elemento importante es que es un riesgo estructurado en algunos momentos, porque tiene que ver con la organización, con la propia estructura jerárquica, pero que tiene un contexto muy volátil. Es decir, las relaciones personales se pueden torcer con un simple comentario. Si ese comentario va en la línea de algo que a lo mejor a ti en tu vida te han dicho y te ha hecho mucho daño, y que esa persona te ha lanzado el comentario sin pensar que te iba a hacer tanto daño, pero te ha tocado la tecla, a esa persona ya la has perdido. Es algo volátil, por lo tanto hay que permanecer atentos. ¿Vale? Esto viene a colación de que no nos centremos solamente en la evaluación de riesgos psicosociales, que es necesario tenerla, por supuesto, pero no dejemos de lado tampoco el hecho de que las relaciones personales, ese enganche, ese engagement, se negocia día a día y se negocia con el estar, favoreciendo esa competencia, esa autonomía y unas buenas relaciones. Y por último, al final, este día a día es algo que tenemos que aprender a gestionar dentro y fuera del trabajo, ¿vale? Y entendiendo que la conexión no puede ser en detrimento de otras cuestiones que nos permiten construir y crecer. Y bueno, es una de las cosas que más cuesta ver para las personas y en ocasiones para las gerencias de las empresas, pero es una de las cosas que más, yo creo, más pueden repercutir en ese balance, ¿no?, positivo de relaciones y lógicamente la fuerza de trabajo mejora mucho cuando tenemos a la gente contenta y porque vamos a generar una buena implicación y esa buena implicación genera una identidad sana y favorecemos esa identificación con una mejora productiva y sobre todo con una prevención que en el largo plazo puede ser muy útil. Y bueno, yo con esto, querido amigo Jordi y querido público, pues termino mi presentación. Gracias, Aitor. Ahora, si queréis, daríamos paso al turno de preguntas si tenéis alguna pregunta concreta de la exposición que ha hecho Aitor. Vía chat o directamente podéis coger la palabra. No os olvidéis de identificaros con vuestro nombre y nombre de la empresa a la cual pertenecéis. Veo, Aitor, que no hay preguntas. Yo sí que he hecho alguna anotación, pero quizás para no alargar mucho la jornada, igual sí que tendría algún comentario, pero yo esperaría personalmente hacerlo al final. Si no hay más preguntas, quizás damos paso a Sara. Perfecto, ¿Ok? perfecto. Sara, cuando quieras. Vale, muy bien. Voy a compartir la presentación. Modo presentación. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Yo por mi parte lo que voy a contaros es desde el punto de vista más legal o más lo que indican las normas, ¿no? y las tendencias también de quienes las interpretan y lo que hacen las empresas también. Bueno, empezamos. Entonces, el derecho a la desconexión digital, fijaros lo que dice. Es un derecho de trabajadores y empleados públicos, es decir, estamos tanto en ámbito privado como en ámbito de la administración, en ámbito público. Y es proteger un tiempo. En esto consiste la desconexión digital. ¿Qué tiempo tenemos que proteger? El que tenemos que dedicar a nuestra vida privada. ¿Y en qué consiste? En que en ese tiempo privado no tenemos obligación de ocuparnos de actividades laborales. ¿Vale? Entonces, si nos ponemos a mirar esta definición con más detalle, estamos hablando de, en los periodos de descanso, ¿qué son los periodos de descanso? Pues fijaros todo esto, vacaciones, permisos, el descanso semanal,
situaciones de incapacidad, días de asuntos propios, horas de descanso entre jornadas, que esto a veces pues igual cuesta algo más asumir. E incluso fijaros en esto, ¿no? Periodos de descanso dentro de la jornada. ¿Cuántas veces vamos a tomar un café y aprovechamos para hacer una llamada? ¿No? Esto sería un periodo de descanso, que muchas veces no, o comiendo, ¿no? Que no respetamos. Entonces, en esos periodos de descanso, lo que no tenemos que hacer es, para ejercer ese derecho a la desconexión digital, es llevar a cabo actividades. Ejemplos de actividades, pues puede ser, aparte de lo obvio, ¿no? De estar delante del ordenador desarrollando nuestro trabajo en otro espacio, pues de leer y responder un correo electrónico, pero también atender un cliente por vía telefónica, o incluso iniciar cualquier trabajo e incluso estar disponible. Atención, porque la disponibilidad quizás es de las cuestiones que más problemas va a generar, ¿no? Porque no es tan evidente, ¿no? Si estamos trabajando o no estamos trabajando. Y sin embargo no va a incluir las horas extraordinarias ni esa disponibilidad cuando está pactada. ¿Por qué? Porque precisamente entendemos que esto no es tiempo de descanso. Ya hemos negociado, al nivel que sea, que estamos trabajando en estos momentos. Entonces, no hay derecho a la desconexión. Así que de manera general podemos decir que es por una parte un derecho para los trabajadores, pero por otra una obligación para las empresas. ¿Qué obligación tienen? De manera general, pues garantizar que se dan las condiciones necesarias para el descanso. Claro, la palabra garantizar es potente, ¿no? Porque garantizar es llegar a un resultado, asegurar que se cumple, ¿no? Entonces, de manera más concreta, afortunadamente, porque en otras veces no se concreta tanto, aquí sí está muy concretado. Para las empresas, ¿qué tienen que hacer exactamente? Adoptar políticas. Política en el sentido de un texto, un manual, un código, bueno, en este caso se llama política. Y la política tiene que ser muy específica. Es decir, no puede ser una declaración general, no. Vamos a respetar el derecho a la desconexión, no. Tiene que haber medidas concretas. Y además, la segunda gran parte de las obligaciones de la empresa es llevar a cabo acciones de formación y sensibilización. ¿Con qué fin? Con el fin de asegurarse, otra vez la garantía, ¿no? Que los trabajadores conocen lo que implica la no desconexión, conocen qué medidas se han adoptado y las ponen en práctica. Eso al final, si os dais cuenta, es una aplicación práctica de la garantía, ¿no? Establezco un marco, digo exactamente qué consiste y luego me llevo a cabo acciones para que se cumplan. La normativa, simplemente os quiero señalar que es súper reciente. Fijaros de qué años estamos hablando, ¿no? De 2018, 2020 y 2021. Entonces, esto es un derecho que todavía es incipiente, por decirlo de una manera, ¿no? La primera vez que en España se apareció es en la Ley de Protección de Datos Personales de 2018. En base a esta ley se modificó el estatuto. Y posteriormente, claro, como tuvo mucho vínculo con todo el tema del confinamiento, bueno, había esa demanda, ¿no?, del trabajo a distancia, pues se introdujo, ¿no?, en la normativa. De todas maneras, a día de hoy la norma de referencia es esta, ¿no?, la Ley de Trabajo a Distancia, que es muy reciente. Entonces, ¿de qué habla? Pues un poco de lo mismo, ¿no?, que hemos estado viendo. Fijaros, las personas que trabajan a distancia, aquí sí que está conectado con derecho al teletrabajo, tienen derecho a la desconexión digital, fuera de su horario de trabajo. ¿Y de qué elementos habla? Pues vais a ver cómo esto se repite una y otra vez, ¿no? Que es un deber empresarial que consiste en esa política y esa formación y sensibilización, que tenemos que ser capaces de establecer una duración máxima de jornada. Decía Aitor, ¿no?, que ya se desdibuja cuando estamos trabajando y cuando estamos en vida privada, ¿no? Pues esto no puede ser. Además, se vincula con el derecho a la intimidad y a la conciliación. Se remite a los convenios y acuerdos colectivos. ¿Para qué? Porque quizás es más sencillo regular a ese nivel, ¿no? Nos puede ser útil apoyarnos en un acuerdo colectivo. Lo conecta también con el uso de medios tecnológicos, por supuesto, y que tenemos que ser capaces de limitarlo. Aquí cuidado, porque en realidad esto no es un tema solamente laboral, es un tema global, ¿no? La hiperconexión con los dispositivos y con los medios tecnológicos nos sucede también en nuestra vida privada, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los hábitos tienen que ir en consonancia tanto en lo privado como en lo laboral.
Y una cosa muy interesante que incluye la norma, que vais a ver que aparecen más textos, es que incluye de forma expresa a los puestos directivos. Claro, esto es importante porque podemos tener una política muy clara, con unas medidas muy específicas, con unas acciones de sensibilización, pero si quienes lideran la organización no son coherentes con esto, lo más probable es que esa asertividad de la que nos habla Aitor sea más difícil de llevar a cabo. Entonces es importante para mí resaltar que la ley expresamente hace referencia a que es clave el rol de los puestos directivos para que este derecho sea efectivo. Fijaros que esto como una referencia, todos los textos también internacionales se refieren, están muy en consonancia. También son recientes, ¿no? Quizá lo más antiguo es que incluso en el ODS, en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se conecta esto con el trabajo decente, como en el informe de la Organización Internacional del Trabajo. Y la Carta de Derechos Digitales en España habla de lo mismo, reconoce unos derechos en el entorno laboral y empresarial respecto a la dignidad, ¿no? O sea, está alineado con, bueno, cómo se desarrolla el trabajo, cómo vive la persona el trabajo, ¿no? Tiene que ser con dignidad, con un trabajo decente. Y el respeto a la voluntariedad, es decir, que aquí recuperamos el concepto que nos decía Aitor también de la autonomía, ¿no? De la capacidad de ser autónomos en nuestro tiempo de trabajo, en nuestra vida, el tiempo de vida privada. Y este, que igual está el primero, pero es el más importante, es un informe que elaboró el Parlamento Europeo en diciembre de 2020 y se lo envió a la Comisión porque lo que está solicitando realmente es una directiva específica para esto. ¿Para qué? Pues para que el derecho a la desconexión digital esté armonizado en toda la Unión Europea, ¿no? Si os fijáis, vuelve a los mismos temas, ¿no? Reconoce que hace mención de que el uso de tecnología es muy positiva para algunas cuestiones, pero puede tener efectos muy negativos. Habla de una declaración escrita en lugar de una política, pero bueno, estamos hablando de lo mismo. Muy importante este dato de que establece que es necesario que el empleador haga una declaración y luego lleve a cabo, ¿no? Y sea coherente con que no haya represalias con quien ejerce este derecho. La importancia de regular las excepciones y el rol de los agentes sociales, es decir, que vuelve a los mismos temas, está en la misma línea que veíamos en la normativa española. En cuanto a las sentencias, pues tampoco son muy numerosas. Hay unas primeras conclusiones, pues bueno, porque tiene poco recorrido, pero sí hay algunos conceptos que ya se han ido aclarando, ¿no? Pues que por ejemplo, podemos destacar que el derecho a desconexión en el tiempo de trabajo no existe, es decir, si estamos en disponibilidad, véase, sobre todo ha habido casos, personal que está de guardia o que tiene que atender en algún momento dado alguna urgencia, pues esto es tiempo de trabajo, es decir, no podemos alegar el derecho a la desconexión digital. Estamos hablando, no es periodo de descanso, ¿de acuerdo? Sin embargo, si la acumulación de toda esa disponibilidad, pues estamos extendiendo de la jornada laboral, pues quizás estamos hablando de un cambio que hay que abordar desde un punto de vista legal, ¿no? Nos estamos excediendo de la jornada. Por eso, en este sentido, los tribunales también apelan a que la negociación sectorial puede ser interesante y también han detectado ya con estas escasas sentencias que quizás de lo más importante es que los acuerdos empresariales, cuando están regulando en las empresas, pues que prevén esas situaciones especiales. Quiero decir que cuando hay un horario fijo, se puede marcar, ¿no? Empezamos a tal hora, con tal descanso, no hay ninguna situación especial, ¿no? La clave va a ser, vale, y cuando tenemos que atender fuera de hora y cuando hay una urgencia y este colectivo que no puede tener este horario cerrado o que tiene, ¿no? el ejemplo clásico de quien atiende a diferentes países con diferentes horarios, pues claro, esto es lo que hay que prever, hay que adelantarse en las empresas. En cuanto al régimen sancionador, bueno, pues aparece como lo más evidente que puede constituir una infracción grave, pero bueno, Antonio desarrollará mucho más que yo este tema, pero hay quienes las voces que se oyen es que cuidado, porque a lo mejor puede ir todo esto
puede ir mucho más allá y lo conectan con unos derechos y deberes mucho más grandes, mucho más amplios, que pueden suponer que su incumplimiento lleve a sanciones muchísimo mayores, ¿no? Como puede ser, pues fijaros, el derecho a la integridad física, derechos reconocidos en la Constitución, ¿no? Y de hecho en el informe que os presentaba antes del Parlamento, pues se refiere como un derecho fundamental. Esto tiene unas implicaciones en cuanto a qué sanciones va a haber si se infringe. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Fijaros, pues las empresas están haciendo un poco lo que está indicado, ¿no? Se están moviendo de una manera fiel a al marco legal que se está desarrollando. Entonces, las políticas internas, sobre todo se está atendiendo a la gestión de emails, porque claro, quizás es la herramienta que con lo que más fácilmente estamos conectados. Ya tenemos, casi todo el mundo tiene el correo en el teléfono, que nos lo llevamos en todo momento, y una vez más vuelvo a que llevamos el teléfono porque estamos hiperconectados también en nuestra vida personal, ¿no? Y ya de paso, pues vemos el correo de la empresa, ¿no? Entonces las políticas van mucho en este sentido de cómo gestionar, si marcar límites en cuanto a que no es necesario responder a partir de determinada hora, qué hacer con los emails urgentes. Hay empresas que incluso están estableciendo desconexiones automatizadas o proponen, ¿no?, a cada trabajador que lo haga. Hay algunas que establecen momentos de silencio, ¿no? Pues los miércoles por la tarde, bueno, pues vamos a intentar estar concentrados también a efectos de una mayor productividad y también educar, ¿no? Educarnos todos en esta no necesidad de estar permanentemente a disposición y conectados. Las campañas de sensibilización, porque muchas veces en un primer acercamiento no pensamos en todo lo que nos ha dicho Aitor, ¿no? Nos parece algo más de control horario o de cumplir las horas de trabajo, ¿no? Y como nos ha explicado también Aitor, pues va muchísimo más allá. Los mensajes o los emails, algo que también se puede hacer relativamente de una manera sencilla, explicando bueno, pues, los mensajes que sean oportunos en cada empresa, ¿no? Apelando simplemente a que cada trabajador tiene derecho a esa desconexión, o incluso al enviarlos fuera mi horario de trabajo. Bueno, habrá que formularlo de una manera que sea correcta, ¿no? Pero dar un mensaje de que existe un derecho al descanso. Y otras iniciativas lo que están haciendo es tratar este tema como un auténtico incumplimiento normativo, es decir, bueno, es que estamos hablando de que el no descansar, el no desconectar, realmente puede hasta dársele la vuelta, ¿no? Se está incumpliendo una norma de empresa. Si nosotros hemos establecido en la empresa que no se debe de atender a los correos o no se debe trabajar más allá de un número de horas o en un horario y lo estamos incumpliendo, pues lo podemos tratar como un incumplimiento igual que otras cuestiones que nos parecen muy evidentes, incluso con sanciones, ¿no? Con un procedimiento, lo más habitual es hacer como un seguimiento en positivo de, bueno, usted este mes, ¿no?, se está conectando fuera de su horario, bueno, pues le recuerdo que tiene que trabajar durante su horario, bueno, este tipo de mensajes que ayudan a recordar de que esto es un tema que la empresa tiene que supervisar y que necesita la colaboración del trabajador. Por otro lado, bueno, pues sí que me parece interesante ver cómo está en el caso francés. ¿Por qué? Porque tienen un recorrido mayor. Son los primeros que empezaron con este tema, con una norma laboral vigente ya desde enero de 2017, que ya directamente lo conectaban con una protección de la salud, el derecho a la desconexión digital. En cuanto a su contenido es muy igual, da la sensación de que nuestra propia norma española ha copiado, ¿no?, o se ha inspirado en la norma francesa, y así que aquí sí que hay una pequeña diferencia, porque se estableció en la norma francesa que había una raya entre empresas de más de 50 y menos de 50, que tiene que ver con dar audiencia a la negociación colectiva o no dársela, ¿no?, o simplemente comunicarla. Pero en cuanto al contenido es muy similar. Desarrollar lo que se llaman las modalidades de ejercicio del derecho, bueno,
cómo se va a desarrollar en concreto en la empresa, ¿no? Cómo se va a llevar a la práctica este derecho, cada una con sus características y sus posibilidades, claro. Y luego las acciones de información y sensibilización, ¿no? Habla de uso razonable. Otra de las opciones que se están llevando a cabo, como bien está indicado en la norma, es bueno, pues estos convenios sectoriales que nos establecen un marco de referencia. Pues bueno, están recogidos aquí el de la industria química, el sector de grandes almacenes y de las pastas alimenticias, que van también en la línea. En cuanto primero a reconocer el derecho en el texto, que bueno, que es un poco ya una llamada de atención incluirlo en el texto, el tema de los mensajes automáticos que os comentaba, y sí que es verdad que en todos los casos enseguida aparece, bueno, esto es la norma general, pero ¿no? En esa anticipación que también los tribunales están detectando como necesarias, bueno, esto es en general, pero bueno, va a haber situaciones especiales y cuanto antes se regulen y se delimiten y se concreten de la manera más práctica posible, pues será mejor, ¿no? Entonces, sí que os traigo el convenio de la industria química, quizá porque los asistentes, bueno, pues podéis tener más vinculación con este convenio. Entonces, bueno, no se trata de leerlo, pero sí que responde una vez más, está muy alineado, este es el artículo 42.4, está muy alineado con todo esto que os estoy contando, ¿no? Pues que habla de los dispositivos digitales, la confusión, ¿no? Esa línea que decía también el Parlamento, ¿no? Ya no hay una línea clara entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, habla de garantizar, lo conecta con la conciliación, habla de política interna y una vez más, ¿no? Las modalidades de ejercicio, hablando de otra manera, es, vale, ¿cuáles son las medidas concretas en esta empresa concreta que se van a desarrollar para ejercer el derecho a la desconexión digital? Las acciones de formación y sensibilización, las especificidades y bueno, pues sabéis, ¿no? Va muy en línea de lo que se ha marcado. Bueno, ¿qué recomendaciones podríamos dar para elaborar la política interna? ¿No? Pues lo importante y quizás lo más difícil, pero bueno, es lo que le da valor, es que tiene que tener en cuenta las características de la empresa. No va a valer exactamente un modelo muy general para una empresa o para otra, ¿no? Entonces, aunque tengamos estos marcos de referencia, tendremos que desarrollar, porque cada empresa es diferente, incluso dentro de la empresa es bastante probable que haya que regular diferentes situaciones. Pero de manera general, una de las claves es, ¿no? Volvemos al liderazgo adecuado, dar ejemplo. En los sectores, bueno, por lo menos en los sectores que yo he conocido, siendo honesta, pues el presencialismo es lo más habitual, ¿no? Y más si estamos en una posición de dirección o una posición jerárquica elevada, ¿no? Entonces, si las personas que están liderando y en quienes se ven reflejados los demás, pues por mucho que tengamos una política estupenda, declarada, en la realidad, pues no sigan, no, yo te lo mando, pero tú no respondas, yo te mando, ¿no? O nos siguen convocando a reuniones a horas más allá del horario, pues será difícil que esto realmente se materialice, ¿no? Por esa dificultad para la asertividad que nos decía Aitor. Y luego la declaración de no represalias, bueno, es verdad que a veces las declaraciones pueden tener una cierta validez, pero ahí queda, ¿no? Y esto es una práctica que es recomendable. Vincularlo con la salud, lo hemos visto. Esto no es un tema de cumplir el horario, de ser mal trabajador o buen trabajador, sino que tenemos que tener muy presente de que se trata de que las personas estén lo mejor posible, ¿no? Y tiene que ver con estas cosas. Y por supuesto, tratarlo como un riesgo psicosocial, ¿no? Incluirlo de manera específica en la evaluación de riesgos. Dar directrices claras. Esto es lo que nos decía Aitor también del contrato implícito. Cuanto más claro sea, mejor, porque nos traemos también muchas veces de casa nuestros esquemas mentales y a veces incluso el propio trabajador es quien se autoengaña, ¿no? Por sus, bueno, pues eso, por experiencias previas o por su personalidad, ¿no? Entonces, es importante decir las cosas lo más claro posible. Y una vez más, bueno, pues esto es lo normal, pero tenemos que tener en cuenta que
en estos casos habrá que atender, ¿no? Aunque esté fuera de horario, porque es crítico, por la razón que sea, ¿no? Pero de manera explícita. Aprovechar las herramientas tecnológicas. Hemos asistido a un cierto miedo en cuanto al tema del control horario, ¿no? Bueno, nos van a fiscalizar, ha habido que regular, ¿no? Bueno, cuánto podemos vigilar o cuánto podemos controlar a nuestros empleados. Bueno, pues aquí yo invito a darle la vuelta, ¿no? A lo mejor esas herramientas que también nos funcionan para controlar cuánto, ¿no? que cumplen, vamos a hacerlo desde el otro lado. Vamos a estar vigilantes con personas que quizás se exceden, que están ellos mismos no respetando su propio derecho a la desconexión y al descanso, ¿no? Para hacer esa labor de garantizar. Apostar por la sensibilización, por todo esto que estamos diciendo, que no es tan obvio, con qué tiene que ver el derecho a la desconexión. Puede ser interesante, aparte de las jornadas, lógicamente, o los microlearning, de lanzar mensajes, ¿no? Puntuales y recurrentes para que las personas vayan mentalizándose, ¿no? en qué consiste todo esto. Hacer encuestas de percepción, es decir, bueno, vamos a hacer un estudio, cómo de enganchado, ¿no? estamos cada uno, hacer autotest, compartir los resultados de manera anonimizada, porque a veces no nos damos cuenta de que estamos más enganchados de lo que queremos admitir. Y luego, por supuesto, guías de ayuda a disposición para que las personas, bueno, pues puedan consultarlas y reconocerse o tener técnicas para ayudarles bueno, pues a ejercer, ¿no? de manera práctica su propio derecho a la desconexión. Y luego conectarlo con el cumplimiento, lo que os decía, que hay veces que la única manera de que, quizás en un primer momento o en ciertas culturas empresariales, de que no descansar también es un incumplimiento del código de conducta. Y atención con la protección de los datos personales, ¿no? Porque bueno, lo vinculo con el derecho a la intimidad, ¿no? Hay que también darnos cuenta, esto también, bueno, pues estamos todavía empezando, aunque sea un derecho bastante antiguo, pero no sabemos valorar a veces esas intromisiones que hacemos, ¿no? con estar siempre conectados y exigir a nuestros trabajadores bueno, que estén disponibles, que estén accesibles. Bueno, ejemplos de medidas. Los objetivos, ¿cuáles son? Los que hemos visto. Facilitar a los trabajadores cómo ponerlo en práctica y concienciarles sobre qué puede pasar si no lo hacen. Es una cosa muy seria. Entonces, medidas que hemos visto, ¿no? en empresas, que son reales, ¿no? Pues están agrupadas así, pero bueno, simplemente a efectos de ordenar. Pero bueno, podríamos hablar de medidas organizativas como dejar los móviles fuera de las salas. Si estamos en una reunión, tenemos también que ejercer esa capacidad de estar concentrados en lo que estamos haciendo. Hay quien realmente hasta pone una caja físicamente, ¿no? Y los móviles quedan ahí a la vista por si hay alguna llamada insistente, pero no se está consultando en móvil mientras estamos en una reunión. Las expectativas de los tiempos de respuesta. Vamos a ver, esto tiene que ver cuando nos mandan un correo y no podemos priorizar, porque muchas veces tenemos un montón de tareas pendientes, ¿no? Entonces, esto es una cosa que tenemos que trabajar todos, que tiene que ver con aprender a decir, esto es urgente, esto no es tan urgente. Es una vez más ser muy claros, esto lo necesito para hoy o lo necesito para dentro de 3 días. Una medida que yo creo que se trabaja poco y se desarrolla poco es en eso, ¿no? En trabajar las peticiones y las ofertas. Necesito esto, puede estar para hoy, ¿no? Sería la petición, o para cuándo lo puedes tener, ¿no? De manera muy clara a quien se lo pedimos, ¿no? Y la otra persona, pues mira, yo lo puedo hacer para tal, ¿te vale que te lo...? ¿no? Este nivel de conversación nos va a ayudar mucho a quitar esos agobios y esa autoexigencia que muchas veces se traduce en hacer muchísimas horas y no descansar. Evitar urgencias en fin de jornada, ¿no? Estas prácticas de, van a dar justo, ¿no? Es la hora de salir y a -10, pues salta, ¿no? Oye, que se me ha olvidado, ¿no? Estas son unas medidas que hay que educar para evitarlo en la medida de lo posible. Los horarios de reuniones. Me decía una compañera que trabaja en Alemania en una gran empresa que ellos tienen como puesto como última hora de reunión las 10 de la noche, entre semana. Claro, a mí se me salían los ojos de las órbitas, decía, ¿pero cómo? Dice, no, ya a partir de las 10 de la noche ya nos dicen que ya es un poco tarde.
Bueno, pues esto es realidad y es una gran empresa que conocemos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay medidas de, oye, pues a partir de las 4, las 6, no lo sé, el horario que cada uno pueda permitirse, ¿no? Y pueda manejar. Redireccionamiento de emails hace referencia a cuando alguien está de vacaciones, bueno, pues automáticamente pues que lo atiende a otra persona, ¿no? Los canales de comunicación limitados. No sé si os pasa que estamos en un equipo de trabajo y tenemos el email, el servicio interno de mensajería de la empresa, el WhatsApp, el chat de la herramienta digital, veas de Teams, Webex o que sea. Entonces, claro, nos crea una ansiedad porque tenemos que atender a un montón de canales para ver si hay alguna novedad, ¿no? No, pues intentemos limitar, ¿no? Nos vamos a comunicar por este canal y todo va a estar en este canal. Nos evita, ¿no? esa hiperconectividad en cuanto a un montón de canales. Establecer espacios donde no se puede estar conectado, y normalmente van a ser salas, bueno, pues donde estamos descansando, porque en los periodos de descanso os recuerdo que ya hemos visto que el propio derecho establece que no deberíamos, ¿no?, atender, eso es un tiempo de descanso. Y luego, ¿por qué no? Pues hay personas que se pueden desarrollar grupos de champions, bueno, líderes, que, bueno, que por la razón que sea son modelo para otros y pueden ser impulsores, ¿no?, más allá del propio líder bueno, para que los demás lo imiten, ¿no? Ir hacia una cultura de respeto. Medidas tecnológicas las hemos visto ya, ¿no? Pues campañas internas, con mensajes automatizados, que quizás estas son las más evidentes, ¿no? Configuración de dispositivos, imponer buenos hábitos. Esto realmente no es del ámbito laboral, es un poco general, ¿no? ¿Cuántas veces a la gente de más edad nos dice, bueno, es que ahora ya todo es por email, a veces es mucho más sencillo y más fácil ir directamente a la mesa del compañero o llamar por teléfono, ¿no? Limitar las horas de consulta. Hay personas que tienen una práctica de conecto el email, ¿no? Consulto el email, pues cada en punto o 2 veces por la mañana. Reconocer lo urgente y lo no urgente, predicar con el ejemplo, esto sobre todo con los líderes. Usar el modo de avión 2 horas antes de acostarse. Esto, ¿cuánta gente se lleva los dispositivos electrónicos a la cama? Y es inevitable que salta, ¿no?, una alarma o un mensaje y lo consultamos, ¿no? Y luego, por supuesto, distribuir información clara sobre buenos hábitos. Luego, como medidas más llamativas, pues sería, os contamos, ¿no?, cosas que hemos detectado, pues negociaciones de work action o trabajaciones, es muy llamativo. ¿Por qué? Porque hay perfiles que realmente es muy difícil que desconecten, ¿no? Véase, por ejemplo, pues personas abogados o, bueno, o personas que tienen que atender urgencias, pues es difícil. Entonces, la propuesta, claro, es para colectivos muy concretos y consiste en que, por ejemplo, en el tiempo de descanso, vamos a decir, pues aunque estemos de vacaciones, pues durante 2 horas al día, 1 hora, 3 o las que sean, sí que estemos trabajando. Y a cambio de eso hay una transacción, pues las vacaciones, los días de vacaciones, pues el periodo se amplía, ¿no? O, por ejemplo, hacemos un viaje de trabajo y lo ampliamos 2 días más para hacer turismo, siempre que durante esos 2 días, bueno, pues durante unas horas sí que atendamos los asuntos más urgentes. Luego, otra medida innovadora, o por lo menos que a mí me resulta ahora mismo difícil, es un proyecto 100% desconectado. Vamos a elegir uno y vamos a poder demostrarnos a nosotros mismos como empresa que se puede hacer, ¿no?, un proyecto 100% desconectado. Y luego esto es la última que os pongo, es un borrado automático de más que dispositivos de mensajes, ¿no? Esto sí que se llevó a cabo en una empresa europea. He oído de todo, he oído que no duró mucho, he oído que sí, no lo sé, no sé exactamente la realidad. Bueno, pero lo que pasa es que a partir de una hora automáticamente se borraba porque estaba fuera del horario de trabajo y se notificaba al emisor que este mensaje no iba a ser recibido. Bueno, son medidas más, desde luego, más transgresoras, ¿no? Bueno, que sepáis que hemos desarrollado junto a PRL Innovación una guía para la implementación efectiva de este derecho que trata todos estos aspectos que estamos viendo esta tarde y que bueno, están estas medidas, ejemplos, un poco más desarrolladas, que podéis solicitar una copia gratuita en esta dirección.
Y bueno, nada, para terminar, como reflexiones, ¿no? Los retos, desde mi punto de vista, es que realmente tenemos que hacer un esfuerzo porque sean medidas que nos valgan a cada empresa, lo cual no es fácil. Regular las excepciones quizás sea lo más complicado. Y lo más difícil de todo es que esto tiene un vínculo con la cultura empresarial y con una mención especial a cómo se comportan, ¿no? Los líderes en la práctica. Bueno, pues esto sería. Os pongo aquí también la dirección de correo para quienes tengáis interés en la guía, pues la podéis solicitar aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Sara, por la exposición. Daríamos ahora paso al turno de preguntas. Sí que he visto que cuando Sara estaba exponiendo, han habido dos preguntas en el chat que creo que Aitor se ha encargado de responder, pero quizás, Aitor, podíamos compartir, aunque sea brevemente, con el resto de asistentes, porque igual no han estado al caso. Sí. Una que nos preguntaban es si tenéis constancia de que hay alguna modificación en la metodología de evaluación de riesgos, por ejemplo, la del Instituto Nacional, para incluir el tema de la hiperconexión. Y la otra pregunta que había era, ¿hasta qué límite de tiempo se considera que puede haber afectación a la salud, ¿no? Que comentabas tú que es variable y que depende, entiendo, lógicamente, de cada persona. Eso es. A nivel de metodologías, hay que entender que, bueno, en principio tenemos que ceñirnos a los métodos que estén validados, porque es así, lógicamente, cómo hay que hacerlo. Pero hay que saber también que hay metodologías que se pueden validar desde el ámbito psicométrico. Es decir, sí que es cierto que no tenemos un real decreto de desarrollo normativo de la ley de prevención en el área de riesgos psicosociales que condiciona y mucho el que no tengamos un carril claro y concreto por el que discurrir, cosa que ayudaría mucho en algún momento determinado, una técnica de prevención o algo que vaya en esa línea, pero sobre todo una cuestión normativa, entiendo yo, ¿vale? Siendo puristas. Y la cuestión al final es que todos los métodos que tienen ese intento, ¿no?, de evaluar riesgo psicosocial, sí que de alguna manera van a evaluar esa vinculación. Lo que pasa es que no la van a hacer desde la perspectiva de la hiperconexión y de esa necesidad de desconectar. Entonces, sí que me consta que se están trabajando en esas iniciativas, ¿vale? Pero no obstante, desde el punto de vista práctico, el técnico de prevención que a día de hoy tenga que evaluar eso, ¿vale? No tiene ningún problema si necesita desarrollar una encuesta, una escala, porque con una metodología de escala tipo Likert, que es una escala bastante sencilla, ¿vale? Hay una nota técnica específica que habla de ello, se puede hacer esa validación, ¿vale? Y a partir de ahí, pues podemos hacer ese primer acercamiento, esa primera aproximación para evaluar esta cuestión, ¿vale? Y respecto al ámbito de cuánto tiempo de exceso tiene que ser producido para riesgo a la salud, vamos a ver, hay veces que el propio tiempo de trabajo normalizado ya genera riesgo a la salud, por lo tanto es una cuestión muy personal, dependiendo de las circunstancias que cada persona tiene en su vida, y por lo tanto no se puede dar una respuesta clara y concreta. Es decir, si un trabajador tiene que salir a las 6 en punto, porque a las 6:10 sale el autobús que le lleva a casa y que le vuelva a pasar una hora después, pues esos 10 minutos le pueden hacer una pifia un día, si se tiene que quedar. Y a lo mejor una persona que no tenga compromisos, que no tenga en un momento determinado una obligación de estar o una necesidad de estar, pues de hecho a lo mejor echar una hora más un día no le va a suponer ningún problema. Es todo la valoración de la persona, entiendo yo, ¿vale? Hablamos de índole extralaboral, por lo tanto, ya nos metemos en la parte de los eventos privados y la valoración personal que hace el trabajador, y por lo tanto tendríamos que estar a eso. Preferiblemente no sobrepasándolo, ¿vale? Pero bueno, si ocurriera, pues habría que valorarlo, como hemos comentado al principio, ¿vale? De esa índole particular. Ok, muchas gracias. Hay un último comentario en el chat que hace referencia a que la Organización Mundial de la Salud en 2021 sacó un estudio conforme por encima de las 55 horas semana era ya riesgo laboral. Yo, mi consejo es que no pasemos de las 40, ¿vale? Por salud, sobre todo familiar y social, ¿vale? Esas 15 horas, si las podemos invertir en el gimnasio con nuestros niños, lo va a agradecer la sociedad, lo va a agradecer nuestra familia y lo va a agradecer también, sin duda, nuestra empresa. Ok, gracias. No sé si Gracias. tenéis alguna pregunta más. Luego igual tendremos también tiempo. Si no, daríamos paso a Antonio. No, pues Antonio, cuando quieras. Bueno, gracias, Jordi. Buenas tardes y, en primer lugar, gracias a OASIC, y a JP por la invitación para estar hoy aquí con todos ustedes compartiendo algunas reflexiones
en torno a la desconexión digital y bueno, a cómo preservar este derecho al descanso, que es lo que está detrás fundamentalmente de este tema de la desconexión digital. Bueno, espero que me oigan bien y quiero empezar por pedir perdón porque se va a colar ruido. Estamos viviendo ya el infierno fallero y aquí debajo de la ventana tengo montada la zona de fuegos, con lo cual si hay algún petardo, pues insisto, lo siento, pero son causas ajenas a la dirección de la charla. Bien, bueno, por centrar un poco y andar también un poco sobre lo que ha dicho Sara, como no puede ser de otra manera, porque la norma es la que es. Permítanme que les recuerde que estos derechos a la desconexión digital están primeramente regulados en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en su artículo 88, que establece el derecho a los trabajadores y a los empleados públicos también a la desconexión digital para garantizar su derecho al descanso e intimidad. Esta norma es una norma que protege a los ciudadanos en general y, por lo tanto, puede establecer esta protección para los dos tipos de colectivos sin problema ninguno legal, es decir, tanto para trabajadores por cuenta ajena como para empleados públicos, cosa que no hacen las normas que ahora veremos a continuación y que son las que regulan el derecho a la desconexión digital, pero solo para trabajadores por cuenta ajena, porque es necesario que sea el Estatuto de la Función Pública el que regule este derecho concreto de los funcionarios de la desconexión digital. Bien, pues como les decía, estas premisas pasan a las normas laborales, artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y artículo 18 de la Ley 1021 que regula el trabajo a distancia. Aquí está regulado todo este tema de la desconexión digital. A ver, perdón. Bien, que tiene, por decirlo así, tres patas, ¿no? El derecho a la desconexión digital tiene regulado, tiene reconocido fundamentalmente el propio derecho a esta desconexión digital, que lo ha explicado muy bien antes Sara lo que es. Perdona, ¿y tú crees que con una charla de eso está interesante? Perdón, incluye también la intimidad en el uso de equipos informáticos y también el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización. Estas tres patas del derecho aparecen concretados en el Estatuto de los Trabajadores y en lo que se refiere al trabajo a distancia ha pasado también a la Ley 10 que lo concreta para esta modalidad de trabajo. Bien. Bueno, pues así las cosas surge la primera controversia interpretativa, ¿no? La Ley Orgánica de Protección de Datos establece que estas modalidades del ejercicio se ejecutará lo establecido a negociación colectiva. Y cuando no haya podido llevarse a cabo en una negociación colectiva, directamente, bueno, por acuerdos establecidos entre representación de la empresa y representación de los trabajadores. Bien, ¿y qué ocurre si no se da esta negociación? ¿Qué ocurre si la regulación o la concreción de todos estos derechos no se ha podido lograr por negociación colectiva o por acuerdo entre empresa y trabajadores? Esta pregunta puede parecer un poco baladí, pero el caso es que ya ha habido una corriente interpretativa de alguna rama jurídica que venía a señalar que si no hay negociación, no hay derecho. Esta rama, insisto, bueno, venía a decir que si no está regulado el ejercicio del derecho, no se puede pretender que se ejercite y, por lo tanto, si no existe este acuerdo sobre la forma de llevarlo a cabo, no habría derecho. Puede ser de otra manera. Yo entiendo y me temo que va por ahí toda la interpretación, tanto de la Administración como de la propia jurisprudencia, es que el derecho quede incólume. Es decir, si no se puede reconocer o si no se puede concretar cómo se va a ejercer ese derecho, en todo caso, habrá que respetarlo de la manera que sea y habrá que hacer luego una interpretación posterior de si las acciones adoptadas por la empresa han respetado el derecho. Pero insisto, si no existe cauce o determinación de cómo ejercitamos el derecho, desde luego, sigue estando reconocido y hay que garantizarlo, como ahora veremos, para los trabajadores. Bien. Salvada la primera interpretación, la segunda pata que debemos mencionar, y es importante en ese sentido, es que hay una clarísima relación del ejercicio de este derecho con un derecho en materia de prevención de riesgos laborales. Tanto la Ley 10, la Ley que regula el trabajo a distancia, como la Ley Orgánica de Protección de Datos exigen un uso razonable de las herramientas tecnológicas y, evidentemente, la garantización del derecho a la desconexión digital para evitar el riesgo de fatiga informática. Es decir, que no nos quedemos en que esto es un mero derecho laboral. Es un mero derecho laboral que puede tener una consecuencia respecto a la salud de los trabajadores y, por lo tanto, entra dentro del ámbito de aquellos derechos de prevención de riesgos laborales que tienen reconocidos los trabajadores y que no son otra cosa que un derecho laboral. Pero la propia norma está diciendo que lo que se intenta garantizar con la preservación de estos derechos es evitar la fatiga informática, es decir, evitar un daño psicológico al trabajador.
ahí la comisión en materia preventiva, a la que luego, evidentemente, a lo largo de la exposición vamos a estar haciendo referencia. La fatiga informática puede desembocar en situaciones como el tecnoestrés y el burnout, y por eso es necesario que se erradique, se preserve, se prevenga para evitar estas afecciones que el trabajador puede sufrir, pues estas dos que estamos, por ejemplo, citando ahora mismo, ¿no? El estrés y el burnout. Bien, pues para lograr todos estos objetivos, es decir, tanto el derecho a la desconexión digital y paliar las consecuencias de su no concreción, su no reconocimiento, generando situaciones de afección a la salud del trabajador, lo que hacen las normas es establecer dos obligaciones. La primera, y más importante porque es más amplia, como ahora vamos a ver, es la de desarrollar una política interna que define las modalidades de la desconexión. Y la segunda es la de realizar acciones formativas y de sensibilización. Vamos a estudiar un poco el contenido de cada una de ellas. Y empezamos por el desarrollo de una política interna que define esas modalidades de la desconexión. Bien, la primera pregunta que nos podemos hacer aquí, y de hecho yo creo que aquí está la clave de todo el problema al que vamos a asistir en los próximos tiempos sobre cómo interpretar este derecho a la desconexión digital, está en si se está estableciendo para la empresa un rol activo, un deber de hacer o simplemente un deber de respetar. Es decir, yo reconozco ese derecho y dejo que el trabajador ejercite por su cuenta ese derecho. Esto es lo que nos está diciendo el legislador, esto es lo que nos está diciendo la jurisprudencia. Vamos a ver, tenemos ya un primer antecedente que nos puede dar algo de luz sobre cómo interpretar esto. Y ahora verán a dónde quiero ir, porque yo, insisto, creo que el problema fundamental de todo este tema de la desconexión digital es de lo que vamos a estar hablando ahora y aprovecho ya para adelantar. ¿Cómo debemos interpretar este tema del derecho a la desconexión digital? Basta con que el trabajador decida, opte y no se le obligue, evidentemente, a no abrir aquellos correos, aquellos WhatsApps, aquellas llamadas que se le efectúan en su tiempo de descanso, o está la empresa obligada a tener una actuación activa, un rol activo y no enviar ni correos, ni WhatsApps, ni llamadas en el tiempo de descanso del trabajador. Yo creo, francamente, que la clave de todo este problema, de todo este asunto, va a estar en los próximos tiempos aquí. Bien, no tenemos todavía ninguna sentencia que interprete específicamente este problema, pero tenemos algún antecedente que nos puede dar muestra por dónde va la jurisprudencia, concretamente la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas. En una sentencia del 7 de septiembre del 2006, el asunto concretamente 484 del 2004, donde hay una controversia entre la Comisión de las Comunidades Europeas y el Reino Unido o Irlanda, se nos puede dar algo de luz sobre cómo interpretar este problema. El Reino Unido e Irlanda transponen la Directiva 93/104 que se refiere a la ordenación del tiempo de trabajo. Y cuando transponen a su normativa interna, a los postulados de la directiva, vienen a decir que el trabajador tiene derecho al descanso. Y se limitan a reconocer ese derecho al descanso, pero entienden que no tienen que hacer nada más. Concretamente, ellos vienen a interpretar, y así lo plasman, insisto, en su normativa, mediante la que cogen esa directiva y la insertan en su ámbito legislativo, es que no están obligados a asegurar el efecto útil de ese derecho al descanso para garantizar una protección eficaz de la seguridad y salud de los trabajadores. Volvemos aquí a lo mismo, ¿eh? Fíjense que es un derecho laboral, que también la prevención evidentemente es un derecho laboral, pero se está intentando reconocer ese derecho al descanso con un claro objetivo, que es siempre preservar la seguridad y salud del trabajador. Nos movemos en el derecho laboral y acabamos claramente dentro de él en la parte preventiva del mismo. Bien, pues esto es lo que venía a decir el Reino Unido e Irlanda. Nosotros reconocemos ese derecho, lo insertamos en las normas, pero no estamos obligados a orar por la efectividad del mismo. Simplemente lo reconocemos, pero dejamos de alguna manera al trabajador que ejercite y que ejerce ese derecho. La Comisión de las Comunidades Europeas entendió que esto no era así, que el Reino Unido no se podía limitar a reconocer el derecho, sino que tenía que establecer que la empresa debe tener un rol activo. No debe limitarse a reconocer, a respetar, a concretar, sino que debe hacer algo más. Y efectivamente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas da la razón a la comunidad y dice que no basta con otorgar el derecho, sino que cada empresa, y así debe aparecer en la normativa de cada país miembro, debe velar por la efectividad de ese derecho y garantizar, es decir, que se le impone una obligación de hacer a la empresa y así debe aparecer en las distintas normativas de cada país que transpone la directiva. Bien, a la vista de lo que la sentencia nos interpreta de cómo debe formularse la legislación sobre el derecho al descanso, bueno, pues podríamos llegar a la interpretación que parece que no se está limitando la jurisprudencia europea a decir, no,
usted le puede decir a un trabajador que si le llega un correo de trabajo fuera de las horas, no tiene por qué abrirlo. No, parece que se está diciendo algo más. Parece que se está diciendo que usted tiene que garantizar que no se abra. ¿Y cuál es la forma de garantizar que no se abra? No mandándolo fuera de las horas de trabajo. Esta sería una primera interpretación a la que podríamos llegar en función de lo que dice la sentencia. Por supuesto, esto, insisto, es simplemente una interpretación que yo creo que va por ahí la jurisprudencia, por lo menos comunitaria, de la Comunidad Europea, y bueno, en la práctica el problema, evidentemente, el problema de esto es que estamos intentando aplicar una legislación a peras y manzanas. Y cuando digo peras y manzanas me refiero a empresas grandes y a empresas pequeñas. Y me refiero a empresas que tienen la intención, no solo la intención, sino la política, el compromiso y la absoluta necesidad de garantizar un derecho al trabajador, y otras que desgraciadamente no tienen esta intención. Y también aprovecho para decir que nuestra cruda realidad visitando empresas, pues es que nos encontramos fundamentalmente más de este tipo de empresas que aquellas que tienen un verdadero interés en que esto funcione. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues digo todo esto porque en un elevadísimo porcentaje de las empresas de este país, sí consentimos en que la empresa pueda mandar a un señor, a un trabajador, un domingo, un WhatsApp, por ejemplo, diciéndole lo que tiene que hacer el lunes por la mañana, el trabajador puede efectivamente decidir no abrirlo. Pero también es muy probable que ese señor no vaya a trabajar la semana siguiente, no se renueve el contrato o tenga un serio problema laboral, porque también insisto que desgraciadamente la realidad de muchas de nuestras relaciones laborales no permiten que el trabajador pueda ejercitar realmente ese derecho a no abrir esos correos y a efectuar, a poner en valor ese derecho a la desconexión digital. Bien, esto sería evidentemente una interpretación finalista, insisto, porque nos podemos encontrar con que el trabajador no puede ejercer ese derecho y se vea obligado sí o sí a abrir estos correos. Bien, insisto, esto daría para mucha interpretación y también yo soy consciente pues, que esto puede generar un problema organizativo importante a empresas grandes, ¿no? Pues que tengan distintos usos horarios, que tengan un problema a la hora de bueno, pues mandar estos correos, estar atento a horarios flexibles, a momentos en que el trabajador está trabajando, no está trabajando, en fin, evidentemente eso sería muy matizable y daría lugar pues a ver cómo podemos efectivamente establecer un patrón común para empresas tan distintas en tamaño como en conciencia social, ¿no? Pero bien, insisto, es complicado, pero bueno, la interpretación que parece que da la jurisprudencia, yo creo que va en el sentido de ese rol activo de la empresa y no basta con dejar que el trabajador no abra estas comunicaciones cuando está descansando. Bien. Y esto lo digo también un poco porque fíjense la jurisprudencia que hasta ahora hemos tenido en relación a los tiempos de descanso y temas relacionados con la desconexión digital. Van, y esto todavía no estaba ni siquiera reconocido este derecho a la desconexión digital, que ha sido, como saben recientemente, y ya hemos encontrado sentencias que han intentado resolver problemas que a este respecto se estaban dando, por el mero reconocimiento del tiempo de descanso del trabajador. Bueno, una sentencia de la Audiencia Nacional del año 97 que declara nula la instrucción de la empresa que obligaba a los trabajadores a mantener la atención en los teléfonos móviles una vez finalizada la jornada de trabajo. Bueno, así, o sea, una vez que hemos terminado, tú tienes que seguir trabajando atento al móvil porque yo necesito algo. Bueno, pues en el año 97 ya tuvo que decir la Audiencia Nacional no derecho a la desconexión digital, porque ni entonces se llamaba así, pero sí que una vez terminado el trabajo, el operario no tiene por qué estar conectado. Perdón. Más sentencias. El año 2021 se entiende que no es válida una comunicación que efectúa la empresa por medio de correo electrónico comunicando una modificación sustancial de condiciones de trabajo que se le efectúa a una trabajadora que está de baja médica y no abre el correo. Bueno, pues lo que dice la sentencia es que si esta señora, la trabajadora, está de baja médica, no tiene por qué abrir ningún correo. Por lo tanto, no es válida esa comunicación, señalando, indicándole por parte de la empresa que se va a producir una modificación sustancial de condiciones de trabajo y por lo tanto se entiende como no efectuada. Otra sentencia del año 13 del TSJ de Cataluña indica que, bueno, la inspección de trabajo, en este caso, propone una sanción porque los trabajadores se ven obligados, es una empresa de ascensoristas, creo recordar, a llevar en el teléfono un acelerómetro que indica que si el trabajador se ha detenido y no se mueve en 2 minutos, le indica a la empresa que este señor está parado. Bueno, aquí ya no es ni por el tiempo de descanso, pero bueno, vamos a ver, que te llegue información sobre que el trabajador está parado durante 2 minutos, me parece ya un poco excesivo, ¿no? Habría que ver efectivamente qué hace luego la empresa con esa información. Pero bueno, se está monitorizando de alguna manera a los trabajadores que podría ser ofensivo hasta su propia intimidad personal.
Pero es que no queda aquí la cosa, sino que encima se imponía a los trabajadores la obligación de llevarse a su domicilio estos dispositivos y estar permanentemente atentos de que los dispositivos estuvieran operativos, tuvieran carga, estuvieran conectados y funcionaran. La Inspección de Trabajo propone una sanción porque entiende conculcado el derecho a la intimidad de los trabajadores y el TSJ de Cataluña da la razón y entiende procedente esta sanción por vulneración de la intimidad de los trabajadores. Bien, hay otra sentencia que no está aquí en la relación, pero aprovecho también para comentársela, en la que, bueno, un trabajador trabajando desde su domicilio hace un montón de horas extraordinarias y lo que dice el empresario es que no se las va a pagar porque las ha hecho porque él ha querido. El problema en este caso es que no hay nada regulado. No hay ninguna norma que el empresario haya establecido sobre cuándo empieza la jornada, cuándo termina, cómo controló la jornada, cómo establezco cuándo finaliza y termina y qué instrucciones le he dado al trabajador para que tenga esto en cuenta. Y la sentencia dice, bien, si usted ha definido la jornada, si usted ha dado instrucciones precisas sobre cuándo debe empezar, cuándo debe terminar, cuándo debe registrarse esa jornada y cuándo debe registrarse tanto el inicio como el final, a partir de ahí, si el trabajador voluntariamente decide continuar y usted, a pesar de eso lo ha podido advertir, no puede controlarlo, efectivamente será una decisión personal del trabajador y no serán horas extraordinarias. Pero mientras usted no establezca unas pautas concretando toda la jornada, cómo empieza y cómo acaba, no son horas extraordinarias que sean voluntarias, sí, no, bueno, son horas extraordinarias, pero evidentemente es tiempo de trabajo y la empresa está obligada al pago de ese tiempo de trabajo. Bien. También debemos señalar, hablando como hemos empezado por esta primera obligación de la empresa, de la política interna, de tener en cuenta las evaluaciones de riesgos psicosociales. Dentro de esta política interna, aparte de establecer, digamos, las modalidades y cómo voy a yo garantizar que se respeta el tiempo de la desconexión digital, aprovecho para insistir en la necesidad de que tengamos en cuenta la posible presencia de riesgos psicosociales generados por este no respeto al tiempo de descanso y los posibles prejuicios que al trabajador se le puede ocasionar por excesos de jornada voluntarios o no. Recientemente salió un criterio, el 104 del 2021 de la Inspección de Trabajo, sobre cómo evaluar estos riesgos psicosociales con intención de paliar situaciones de estrés o burnout, no las de acoso laboral, que son reguladas en otro criterio anterior ya de la inspección. Bueno, simplemente quiero recordar que lo que dice este criterio es que, como para cualquier otra evaluación de riesgos laborales, lo primero que hay que hacer es un estudio de campo para detectar la presencia de riesgos. Es que nada, primero tengo que identificar si tengo determinados riesgos en mi empresa, en mi centro de trabajo. Luego, si no los tengo, ya no tengo que hacer nada más. Si los tengo, evidentemente, tendré que establecer medidas para su eliminación. Y si no puedo eliminarlos, para su reducción y control. Pero la guía nos da algunos ejemplos de lo que podrían ser riesgos psicosociales. Y fíjense que cuando me pongo a examinar los riesgos que puede que se me den en el centro de trabajo, pues aparecen algunos que pueden estar claramente vinculados con este tema del trabajo a distancia y las dificultades para la desconexión digital. Bueno, contenido y características del trabajo, carga y ritmo de trabajo, tiempo de trabajo, participación y control, cultura de organización, relaciones personales, rol en la organización, desarrollo profesional, interacción, vida y trabajo. Bien, pues el trabajo desde el trabajo a distancia puede generar situaciones de aislamiento en los trabajadores, que evidentemente están relacionadas también con el rol en la organización, un sentimiento de no pertenecer al grupo por ese aislamiento trabajando en un domicilio, problemas de relaciones personales con otros compañeros, en fin. El teletrabajo y los aspectos relacionados con la desconexión digital pueden darnos factores de riesgo y será necesario que nosotros hagamos ese estudio del campo para ver si efectivamente este tiempo de trabajo a distancia y los problemas en desconexión digital pueden generar algún tipo de estos riesgos psicosociales y por lo tanto la necesidad de evaluarlos y establecer medidas para su reducción y control. Bien, hablaba antes, Sara, de algunas políticas internas. Bueno, pues algunas de las que yo he tenido conocimiento, fíjense, van relacionadas con lo que les estoy comentando. En Francia, en alguna empresa, se ha establecido una serie de avisadores para que los trabajadores que están operando a distancia les salte un chivato en los dispositivos móviles, ordenadores móviles, y diré, oye, pi, ha terminado tu jornada, para de trabajar, ¿no? Nos hemos encontrado ya supuestos, tanto en Francia como en Alemania, de bloqueo de servidores. Por ejemplo, en Francia, en una empresa se estableció un bloqueo de un servidor que impide mandar mensajes de correo a los dispositivos de la empresa desde las 20 horas a las 7 y fines de semana. O en Alemania, la Volkswagen, han bloqueado los móviles de empleados de 6:15 de la tarde a 7 horas de la mañana. Bueno, pues, insisto, estos son ejemplos de rol activo de la empresa. No me limito a decirle, oye, si te llega un correo a las 9 de la noche, no lo abras. No, bloqueo el servidor para que no llegue ese correo. Bien.
Y decíamos, esta era la primera pata de todo lo que debe hacer la empresa, y la segunda, hay que realizar acciones formativas y de sensibilización. ¿Y qué tipo de relaciones, qué tipo de acciones formativas? ¿Es formación de prevención de riesgos laborales? Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que el hecho de formar al trabajador sobre cómo debe paliar aquellos efectos que sobre su salud puede generar un exceso de jornada, de no saber desconectar y no saber concretar hasta dónde llega mi jornada, tiene evidentemente un condicionante de prevención de riesgos laborales, porque lo que se está intentando paliar es la seguridad y salud de los trabajadores. Y por lo tanto va a ser necesario que se incluyan todo este tipo de acciones dentro de la formación preventiva de las empresas cuando estamos haciendo frente a trabajos fundamentalmente a distancia, pero de todos aquellos que puedan generarse problemas al operario en cuanto a la desconexión digital. Y aquí, bueno, es un tema que comento siempre. Podemos aprovechar para dar una nueva vuelta a este tema de la formación. Para la formación es fundamental que empecemos a pensar que a lo mejor a algunos trabajadores no hace falta explicarles lo que tienen que hacer para paliar los riesgos de su trabajo. Y digo esto porque seguramente después de 20 años trabajando en un puesto de trabajo, lo saben mejor que nadie. A lo mejor lo que hay que hacer es convencerles de que hagan aquello que saben que tienen que hacer. Y tenemos que empezar a apostar por psicólogos y técnicas de psicología para intentar, insisto, no educar al trabajador en que se proteja, sino en que haga aquello que tiene que hacer. Motivarle y convencerle para que aplique las normas preventivas que seguramente conoce él mejor que el formador que le está intentando explicar cómo proteger a ese operario, ¿no? Bueno, pues qué mejor ocasión que con este tipo de formación, que debe ir orientada fundamentalmente desde un punto de vista psicológico en relación al uso de estas tecnologías, para darle una vuelta a todo este tema y empezar a conseguir un punto más en la mejora de la formación y que ésta llegue mejor al operario. Bien. Consecuencias de los incumplimientos sobre las normas de desconexión digital. Pues ya Sara lo había apuntado anteriormente, ¿no? Hablábamos de la infracción laboral del 7.5, la vulneración del tiempo de descanso, que es una infracción grave, pero ojo, que podemos estar ante una infracción muy grave cuando se vulnera el derecho de la intimidad, porque esa intromisión no se está limitando a afectar al derecho al descanso del trabajador, sino, como hemos visto, bueno, pues llega a entrar a su vida privada y a obligarla a que durante un determinado momento esté atento a un móvil o se le monitorice más allá de lo legalmente establecido. Aspectos también donde tenemos que empezar a interpretar hasta dónde llega esta posibilidad de monitorización, de control, porque no está definido y será necesario pues, que la jurisprudencia vaya aquilatando hasta dónde llega este derecho y hasta la facultad de la empresa de control y el derecho al trabajador a la preservación de su intimidad. No se podemos encontrar infracciones laborales estrictamente, pero también infracciones preventivas. Claro, si al final el problema está en que no se lleva a cabo una evaluación de riesgos laborales, de los riesgos y psicoacciones que puede generar la no desconexión digital o el trabajo a distancia, bien porque no se evalúa o bien porque ha evaluado y establecido medidas preventivas, la empresa no las pone en práctica esas medidas preventivas, pues podemos incurrir en la obligación, en principio grave, del artículo 12.1b de la LISOS. O la de no formar en prevención de riesgos laborales cuando lo que quiero es preservar la salud del trabajador en cuanto a o generada por esto exceso de tiempos de tiempos de trabajo, pero no de tiempos de descanso, que estaría tipificada en el artículo 12. Y por otra parte, tampoco es descartable que llegamos a situaciones donde un incumplimiento de este tipo, tanto laboral como de prevención, evidentemente pueda generar una afección al trabajador y, por lo tanto, que se pueda proponer o que el trabajador pueda reclamar un recargo de prestaciones. Claro, ¿qué nos hemos de encontrar aquí? Bueno, el primer requisito que nos tenemos que encontrar es que para que haya una prestación, para que haya que recargar una prestación con cargo a la empresa, una prestación recuperadora, es necesario, en primer lugar, que haya esa prestación laboral. Es decir, que quede claro que el perjuicio que ha sufrido el trabajador tiene un origen laboral, porque se ha generado trabajando y la contingencia es una contingencia profesional. Solo en ese caso, como saben, cuando bien el INS o bien el juzgado establecen que la dolencia es profesional, procede un recargo de prestaciones. Necesitaríamos en primer lugar este requisito, ¿no? Que una afección psicológica del trabajador, porque ha trabajado más horas de la que tocaba, un juez establezca que esto se ha generado por un problema en el trabajo, por un problema de exceso de horas, de no desconexión digital. En segundo lugar, tenemos que constatar un incumplimiento que además debe tener una relación de causalidad con el perjuicio que ha sufrido el trabajador. Es decir, se tiene que producir un no respeto a un derecho, en este caso la desconexión digital, y que podamos establecer esa relación del no respeto al derecho con la dolencia psicológica o del tipo que sea que haya sufrido el trabajador. En este caso, lo que sí que hay que señalar es que el recargo puede estar fundamentado no solo en incumplimientos preventivos, es
decir, no evaluar el riesgo psicosocial. Ya hay sentencias, como esa que tiene en pantalla del Tribunal Supremo, que establece que procede un recargo de prestaciones cuando lo que se ha conculcado es el derecho a la intimidad y dignidad del trabajador, que son derechos laborales. Es decir, no se ha incumplido una norma preventiva, se ha incumplido el respeto a un derecho laboral del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, que ha dado lugar a una afección al trabajador, y esto ha dado lugar a la propuesta de un recargo de prestaciones aceptada por el Tribunal Supremo. Incluso lo que apunta a la sentencia es que no tienen por qué estar solo basados en incumplimientos de la intimidad y la dignidad, sino que también es posible que esté fundado en otros, como el del acoso sexual o por otro tipo de razones. Muy bien, pues aquí lo que les quería comentar, quedo a la espera de cualquier aclaración o comentario que puedan efectuar. Muchas gracias por la atención. Gracias, Antonio. Abriríamos ahora el turno de preguntas. Vía chat o podéis identificaros con nombre y empresa para que ellos os sitúen y luego lanzar la pregunta. Mientras no surge ninguna, se me ha generado una duda, quizás dirigida a Sara y Antonio, y veo que en el chat hay una pregunta que iría en ese sentido. Me ha parecido entender que en función de la tipología de actividad de la empresa, pues la negociación de cómo la empresa va a pactar con los trabajadores esta política y luego va a llevar una serie de acciones, le añade una dificultad que puede haber una cierta variabilidad de cómo afrontar este tema. Me ha parecido entender así. Hay una pregunta en el chat que creo que va en ese sentido, que dice, leo textualmente, dice, ¿y cómo se puede gestionar la desconexión o el no permiso de enviar mails cuando quizás la empresa trabaja 24 horas? Fabricación, sector farmacéutico o químico. ¿Se entiende entonces que habrá una interpretación flexible de la norma? Bueno, Sara, yo, si te parece, empiezo yo. Vamos a ver, por eso apunto que es un tema bastante complicado. La interpretación flexible de la norma, bueno, yo en principio no sé cómo se va a interpretar esto, que es lo que estoy apuntando. Lo que estoy apuntando es que me temo que lo que la jurisprudencia establece es que se impone un rol activo a la empresa y esa obligación de hacer puede interpretarse como que sea la empresa la que no mande y que el trabajador no tenga la opción de no abrir ese mensaje. Evidentemente, lo que no podemos hacer, porque yo entiendo que la labor, por lo menos nuestra, de inspección de trabajo, es hacer una aplicación razonable de la norma. Porque si yo directamente lo único que hago es aplicar una norma, me pueden sustituir y poner un robot que simplemente rastree comunicaciones, por ejemplo, de la empresa y que se dedique a mandar las sanciones directamente, ¿no? Hombre, yo creo que nuestro ejercicio debe ser otro y debe ser capaz de distinguir entre la empresa que respeta y que no respeta, la empresa que manda determinados correos globales que no significan órdenes de trabajo específicas y aquella que efectivamente manda un domingo una orden concreta y específica que necesariamente debe ser atendida, ¿no? Yo creo que vamos a tener que hacer una labor de discernir aquellos supuestos, bueno, pues donde efectivamente valoremos si se está poniendo en marcha el respeto al derecho de alguna manera y aquellos en lo que no. Pero es complicado, ¿eh? Yo no digo que sea fácil ni la interpretación ni cómo vamos a aplicar la norma, pero bueno, también hay herramientas informáticas que permiten, en función de un programa informático donde yo sé los tiempos de trabajo de cada operario, si tengo que mandar un correo en ese tiempo o puedo mandarlo diferido en aquellos momentos donde esté trabajando el operario. Vamos, hasta yo, que soy absolutamente torpe informáticamente, soy capaz de mandar un correo diferido. Quiero pensar que habrá programas informáticos e informáticos en las empresas que sean capaces de establecer, bueno, pues que en función de los horarios de los trabajadores, con un programa informático, a este señor le tiene que dar este correo en tal momento, en este u otro. Pero insisto, no me quiero adelantar ni por dónde va la interpretación, porque al fin y al cabo es simplemente un planteamiento personal, pero creo que la tecnología nos permite seguramente superar unos problemas que se pueden dar y a la vez también indico que creo que esto exige una interpretación razonable y adaptada a cada situación concreta, porque si no, para eso vamos. Insisto, ponemos la máquina y que la máquina haga inspecciones, ¿no? Hace falta examinar un poco la traza y el componente de cada empresa y cómo está funcionando. Ok. Sí, para mí, de la exposición que has hecho, Antonio, uno de los aspectos que me han llamado la atención y que me lo he notado como importante es que, y lo veo lógico, es que se pida que la empresa tenga un rol activo. Recuerdo una exposición que tuvimos sobre desconexión digital justo al poco de salir la norma, donde, bueno, se apuntaba
quedaba un poco difuso el ponente que estaba explicando lo que implicaba y no quedaba tan claro este rol activo. Aquí me ha quedado claro pues que, y lo veo lógico, es que se pida que la empresa tenga un rol activo en este tema. Pero yo, Jordi, yo lo que quería haceros ver es que, claro, estamos hablando precisamente de las empresas de vuestra asociación y otras que se preocupan de organizar este tipo de jornadas. Son empresas que tienen perfectamente claro, bueno, tienen perfectamente claro, o eso me lo parece a mí, que no sé ya qué dirán los directivos de estas empresas, pero bueno, sí que tienen perfectamente claro que no deben hacer y que en la medida de lo posible tengo claro que pretenden, digamos, respetar el derecho al trabajador, a que yo un domingo por la tarde no tengo que abrir un correo. Pero es que esta charla, claro, desgraciadamente la estamos haciendo para empresas que están en una asociación que cree estas cosas y que se preocupan por estas cosas. Pero lo que quiero hacer ver es que el 90 o 95 de las empresas que hay ahí fuera, si el domingo por la tarde le mandan un correo a un señor diciendo tú el lunes por la mañana, en vez de estar en la obra de Valencia, tienes que estar en la de Barcelona y tienes que hacer esto, y si ese señor decide no abrir el correo, el lunes no está trabajando en la empresa. Claro, si transmutamos el derecho o lo convertimos en que, bueno, no haber abierto el correo, el derecho queda totalmente inactivo. Y ahí es donde creo que tenemos que hacer un juego de distinguir cuando la empresa tenga serias dificultades en poder, bueno, pues a lo mejor el no estabilizar tanto cuándo mando el correo a quién y cómo no, bueno, pues cuando esa empresa sí parece que respeta, con aquellas otras de mucho menor tamaño que lo pueden evitar y que de no obligarles a ese papel activo, el derecho carecería de valor. Eso es lo que quería trasladar. Fíjate que por mi parte yo creo que una clave, bueno, estamos hablando de garantizar, que igual para mí es algo que implica rol activo, es decir, si yo tengo que garantizar algo, tengo que hacer todo lo que está en mi mano para conseguir el resultado, ¿no?, solicitado. Pero fíjate que en empresas pequeñas o con estos roles más complicados o por usos horarios o por la propia actividad, quizás la barrera es esa evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? No tanto, no se puede mandar desde las 7 hasta las 7 de la mañana siguiente. Quizás hay en alguna empresa que por su propia naturaleza es más conveniente que haya una cierta disponibilidad, que esté computada como tiempo de trabajo, pero que garantice, ¿no?, que luego tiene otras ocasiones de descanso el trabajador y además monitorizando que realmente esta manera de trabajar no supone un daño para la salud de las personas. Yo creo que, pero es una opinión personal, porque estamos aquí, estamos avanzando, ¿cómo se va a interpretar? Claro, esto es como todos los conceptos que son indeterminados, que es un poco cuando venga el señor inspector, pues habrá que razonablemente convencerle de que estas medidas en concreto sirven, ¿no?, para esta finalidad. Sara, déjame que te aclare que el señor inspector ya se daría con un canto en los dientes si esas empresas de las que hablamos supieran de qué les hablo cuando les hablo de una evaluación de riesgos psicosociales. Sí, eso lo decís siempre, ¿no? Dices, bueno, si ya la primera frase es, ¿me puede enseñar la evaluación de redes sociales? Y hacen así, bueno, ya aquí ya nos están dando una pista, ¿no? Pero sí es cierto que falta mucha cultura del trabajo. Creo que lo comentaba en otra charla que coincidimos, Antonio y yo, que me sorprendió mucho en una gran empresa, haciendo una entrevista de riesgos psicosociales, una persona que está en una situación, vamos a decir, de no salud, vamos a decirlo así, y se sorprendió mucho cuando le dije que podía pedir ayuda a la empresa. Estaba recibiendo una entrevista de riesgos psicosociales, pero ni siquiera, incluso en una empresa proactiva en hacer esto, esa persona no le había llegado o no había entendido, no sé dónde estaba el tema, ¿no? Es decir, que son conceptos que no los manejamos ni a nivel empresa, ni a nivel individual. Y ella se sorprendió muchísimo. Dije, y además es que la empresa no tiene más que ganar en atenderte. O sea, esto es bueno para todos, ¿no? Bueno, pues esto también pasa, ¿eh? Sí, y luego, Sara, lo he apuntado aquí, también, aparte del rol activo de la empresa, me he apuntado aquí una cosa que has dicho y que creo que es importante. Luego también apuntar, quizás como importante, el rol del directivo, ¿no? O del mando directo o del mando intermedio, ¿no? Que tiene que ser coherente con la política que haya acordado la empresa y con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Porque sí que a veces puede pasar
de que la empresa pueda poner medios y tal, pero luego hay mandos que a lo mejor pues tienen una manera de actuar que no va en esta línea y dificulta el poder cumplir con esto, ¿no? Lo he Es que apuntado como importante. sí, sí, muy importante, porque las acciones de sensibilización Hmm. muchas veces van a tener más necesidad en poner el foco en cómo se dirige, ¿no? Cómo esa gestión de las expectativas desde los jefes, si se les puede llamar así, hacia el resto de los trabajadores, o sea, como una parte muy sustancial de esa sensibilización. Yo, desde luego, la mía personal, que no quiere decir que sea la general, al directivo que iba salía puntual en gran empresa, que salía puntual, se le caía el boli, ¿no? Además, es que este jefe es jefe y se le cae el boli. Y yo, desde luego, he vivido esa cultura, ¿no? Entonces, era una persona en concreto y se le oía, ¿no?, por las salas de café. Fíjate, se le cae el boli siendo jefe, ¿no? O sea, se veía mal vamos a decir, en un trabajador sin mando, pero es que si encima era jefe, es decir, que yo creo que esa cultura es la más habitual o es la que yo he visto más. Entonces, cuando hablamos de cambio de cultura, tenemos que pensar desde aquí arriba, si hay una arriba y una abajo, desde quien pone las normas o las hace cumplir, a quien no, a quien las cumple, ¿no? Cumple lo que le mandan. Yo, desde luego, lo veo así. Yo en ese Sí, sentido, Jordi, perdona, sí quiero apuntar que es importante también tener en cuenta que la política de la empresa, o sea, la empresa puede tener una política de intentar respetar la desconexión digital, puede intentar efectivamente que se respeten los tiempos de descanso, fomentar esa cultura entre los mandos intermedios, entre los directivos, pero claro, si luego le impongo al directivo unos objetivos irrealizables o no acordes a esa política, es imposible que eso se lleve a cabo. Y al que tenemos en medio del huracán es a un mando intermedio que no deja de ser un trabajador y un directivo obligado a respetar una cosa que si respeta no va a llegar al objetivo que le marcan por arriba. Es decir, la política en el hacer debe incluirse también esto, establecer y aquilatar unos objetivos reales y que permitan que esta política se pueda llevar a cabo. Eso por un lado. Y segunda, y en relación a lo que señala Sara, esa formación, ese cambio de paradigma debe darse a unos directivos que, ojo, que en este sentido y hacia abajo son la empresa. Yo cuando la empresa no es nada, la empresa son personas. Yo cuando hablo con una empresa, hablo con ese mando directivo, con ese directivo intermedio, ¿no? Entonces, evidentemente, estos señores son en primer lugar empresa y son los primeros que deben poder realizar esto, poder llevar a cabo una política de verdad de desconexión digital, porque han sido formados, han sido instruidos y además han dado un espacio coherente para poder desarrollarlo en función de los objetivos marcados. ok. Bien, no sé si tenéis los asistentes que aún nos quedan, si tenéis alguna pregunta más al respecto. ¿No? Por mi parte, yo lo he encontrado muy interesante. Ha habido un par de aspectos que habéis comentado que he tomado nota, como el matiz este que me ha aclarado Antonio del papel activo, la importancia del mando intermedio o el directivo en ser coherente con la política que pueda haber publicado la empresa al respecto. Y este aspecto que has comentado ahora, Antonio, también me ha parecido interesante, de tener una política de objetivos que también vaya en línea con la política de desconexión digital que permita alcanzar este objetivo. Por mi parte, agradeceros mucho vuestra presencia hoy aquí, porque yo creo que habéis aclarado muchos aspectos que a mí me generaban dudas y nada, a los asistentes también agradeceros la asistencia y espero que esta jornada os haya sido interesante como a mí, ¿no? Yo sin más, Sara y Antonio, tampoco ya quiero quedaros más tiempo. Gracias a vosotros y gracias a JP otra vez más por colaborar con Quashik. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.